Hay días en que uno no necesita una conferencia, ni una explicación sofisticada, ni una frase de calendario pegada en la heladera. Hay días en que uno necesita un abrazo. Hay días en que el alma no pide teoría, pide refugio. Hay días en que te levantás, te peinás, sonríes, respondés mensajes, haces lo que tienes que hacer, saludas a todos con aparente normalidad, pero por dentro vienes arrastrando un cansancio que no se quita con dormir 8 horas. Es el agotamiento del corazón. Es el momento en que uno mira al cielo y no dice una oración larga, elegante, ordenada. Solo murmura: Señor, si no me sostienes hoy, me desarmo aquí mismo. Y yo vine a hablarle a esa gente, a los que siguen caminando con una grieta en el pecho, a los que continúan funcionando pero sienten que internamente algo se ha quebrado, a los que aman a Dios pero están cansados, a los que creen pero tiemblan, a los que oran pero a veces lloran más de lo que hablan. Y quiero comenzar diciéndote algo que tal vez te rescate. Tu fragilidad no espanta a Dios, tu cansancio no lo ofende, tu llanto no lo incomoda, tu debilidad no lo hace retroceder. Al contrario, la Escritura dice que el Señor está cerca de los quebrantados de corazón y salva a los de espíritu abatido. No dice que está cerca del que aparenta fortaleza, dice que está cerca del quebrado. Mucha gente ha creído la mentira de que ser fuerte es no llorar, no doblarse, no cansarse, no admitir que algo duele. Nos enseñaron a sonreír con la herida abierta. Nos enseñaron a seguir produciendo mientras el alma sangra. Nos enseñaron que el creyente verdadero no se cae, no duda, no tiembla. Pero eso no es Biblia. Eso es orgullo disfrazado de espiritualidad. La Biblia no esconde la debilidad humana. La pone bajo la luz de la gracia divina. Pablo oyó de parte del Señor: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Mira qué escándalo para nuestro ego. No dijo: mi poder se perfecciona en tu autosuficiencia, ni en tu impecable control emocional, ni en tu imagen pública bien cuidada. Dijo: en la debilidad. Es decir, el lugar que tú querías esconder puede convertirse en el escenario donde Dios exhiba su fidelidad. Lo que tú llamas ruina puede ser la plataforma de su gloria. Lo que tú considerabas un impedimento puede convertirse en un altar. Hay personas escuchándome que han pasado meses pidiéndole a Dios que les quite la fragilidad, y el Señor quizá hoy les responde: no voy a desecharte por estar débil, voy a encontrarte ahí. Porque Dios no ama una versión editada de ti. Dios abraza al tú real, al tú cansado, al tú tembloroso, al tú que no sabe cómo seguir. Yo no sé cuál es tu momento más frágil. Tal vez es una silla vacía en la mesa que todavía te rompe por dentro. Tal vez es una traición que no viste venir. Tal vez es una llamada médica que te cambió la respiración. Tal vez es un hijo que se fue lejos del corazón de Dios y tú miras el reloj de la madrugada preguntándote en qué minuto se te rompió la tranquilidad. Tal vez es un matrimonio que sigue en pie por fuera, pero hace tiempo dejó de abrazarse por dentro. Tal vez es un agotamiento ministerial del que nadie habla porque como predicás, cantas o sirves, todos creen que estás bien. Tal vez es una depresión silenciosa. Tal vez es ansiedad. Tal vez es una crisis económica que te hace sonreír frente a otros mientras por dentro haces cuentas imposibles. Sea lo que sea, quiero decirte que Dios no necesita que le expliques tu dolor con precisión clínica para acercarse. Él no te exige un discurso brillante. A veces basta un suspiro. A veces basta una lágrima. A veces basta decir: aquí estoy. Y ese aquí estoy dicho con el alma hecha a pedazos puede ser una de las oraciones más poderosas que hayas hecho en toda tu vida. Porque, escúchame bien, la fragilidad no significa ausencia de fe. A veces la gente cree que si lloras es porque no crees, que si estás cansado es porque te falta unción, que si te quebraste es porque te alejaste de Dios, y no siempre es así. A veces lloras precisamente porque sigues creyendo. A veces tiemblas precisamente porque sigues peleando. A veces llegas agotado porque no huiste de la batalla. El soldado que vuelve cansado no es necesariamente cobarde. Muchas veces es el que se quedó en el frente. Hay un cansancio santo. Hay un agotamiento de los que han amado mucho, han servido mucho, han resistido mucho, y el enemigo trata de convertir tu cansancio en acusación. Te susurra: si fueras espiritual no te sentirías así. Si Dios estuviera contigo no estarías tan roto. Pero la palabra responde distinto. La palabra no niega el valle. Dice que aún allí Él está contigo. No promete que jamás caminarás por la zona oscura. Promete presencia en la zona oscura. Aunque ande en valle de sombra, dijo David, no temeré mal alguno porque tú estarás conmigo.
La garantía no es un trayecto sin noche, la garantía es compañía en la noche. Y te lo quiero decir con toda claridad. A veces el abrazo de Dios no llega como tú pensabas. A veces nos llega como una explosión de fuegos artificiales espirituales. A veces llega como fuerza para levantarte de la cama. A veces llega como una llamada a tiempo. A veces llega como un versículo que parece escrito para ti. A veces llega como pan, agua y descanso. Eso pasó con Elías. El profeta que había confrontado a reyes, había visto fuego caer del cielo, había vivido una victoria tremenda. Luego aparece debajo de un enebro pidiendo morirse. Mirá qué honesta es la Biblia. No oculta que un hombre de Dios puede llegar a un punto de agotamiento emocional severo. El comentario estudiado sobre 1 Reyes 19 destaca precisamente eso. Elías cayó en una depresión profunda, aislado, exhausto, deseando que todo terminara. Y antes de darle un gran sermón, Dios lo dejó dormir, le dio alimento, le dio agua, lo volvió a dejar descansar. Qué Dios tan distinto del que algunos predican. Un Dios que no empieza reprendiéndote por estar agotado, sino cuidándote en tu agotamiento. A mí eso me ministra de una manera tremenda, porque hay gente que está esperando que Dios les hable desde el trueno, y quizá hoy Dios primero quiere darles descanso. Hay personas que quieren una profecía estruendosa, y el Señor está diciendo, primero come, primero duerme, primero respira, primero acepta que eres humano. Nos cuesta eso, nos cuesta admitir límites, nos cuesta reconocer que no somos de acero. Queremos ser invencibles, imbatibles, indestructibles. Y Dios dice, no te diseñé para que fueras una máquina, te diseñé para que dependieras de mí. Por eso, cuando sientes que llegaste al borde, no siempre estás al borde de tu final. Muchas veces estás al borde de un encuentro más profundo con la ternura de Dios. Elías quería morirse, pero Dios no lo canceló. Dios no dijo, qué decepción de profeta. Dios lo atendió, lo sostuvo, lo alimentó y luego le habló. No subestimes el valor espiritual de descansar en Dios. A veces lo más santo que puedes hacer es aceptar que necesitas su cuidado. Hay algo más que quiero decirte, tu dolor no le pasa inadvertido al cielo. El salmista en el Salmo 56, 8 utiliza una imagen conmovedora. Dios registra la miseria, anota las lágrimas, guarda memoria del sufrimiento. La nota textual de esa página incluso conserva la imagen del odre o wineskin, como si Dios recogiera tus lágrimas en un recipiente. Qué manera tan poderosa de decirlo. Tu quebranto no se evapora en la nada, tus noches no se pierden en el anonimato. Tus lágrimas no caen al piso sin testigo, el Señor las ve. Él sabe cuántas veces te dormiste llorando, Él sabe cuántas veces entraste al baño para que nadie te viera desmoronarte. Él sabe cuántas veces dijiste estoy bien cuando por dentro estabas hecho cenizas. Y quiero que recibas esta verdad. Ser visto por Dios ya es parte de la sanidad. Porque uno de los dolores más hondos del alma es sufrir sintiéndose invisible. Pero el cielo no te ignora. El Padre no está distraído. Tu caso no se le traspapeló a ningún ángel. Tu nombre no se perdió en la multitud. Él conoce tu noche por dentro. Y si todavía dudas de que Dios comprende el dolor humano, mira a Jesús. La Biblia en Juan 11:35 dice simplemente Jesús lloró. 2 palabras en muchas traducciones. Breve, pero devastadoramente profundo. No dice que dio un discurso sobre la importancia de la resurrección antes de sentir compasión. No dice que observó a la familia de Lázaro desde una fría distancia teológica. Dice que lloró. El Hijo de Dios, el Verbo hecho carne, el que sabía que en instantes llamaría a Lázaro fuera del sepulcro, de todos modos lloró. ¿Por qué? Porque el poder divino no canceló su ternura humana. Porque Cristo no es un Salvador estéril, mecánico, incapaz de conmoverse. Él entra en el dolor antes de transformarlo. Llora con los que lloran antes de secarles las lágrimas. Y eso significa que cuando tú lloras, no estás tratando con un Mesías incapaz de entender la textura del duelo. Estás clamando a uno que conoce el temblor del pecho, el nudo en la garganta, el vacío del adiós. No solo lloró ante la tumba de un amigo en Getsemaní, la Escritura describe que en su agonía oró con mayor intensidad y su sudor llegó a ser como grandes gotas de sangre cayendo a tierra. Y Hebreos 4:15
Nos enseña que no tenemos un sumo sacerdote incapaz de compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue probado en todo, aunque sin pecado. El artículo estudiado sobre Hebreos 4:15 explicaba que el verbo para compadecerse implica sufrir con una solidaridad real. No es que Jesús te mira desde lejos y te lanza un consejo desde el balcón celestial, es que en tu debilidad Él se acerca con empatía santa. Él sabe lo que es el rechazo, la soledad, el cansancio, la traición, la angustia. Sabe lo que es que los amigos no entiendan. Sabe lo que es el silencio de la madrugada. Sabe lo que es cargar una presión insoportable y aún así rendirse al Padre. De modo que hoy cuando dices nadie sabe lo que siento, la fe te contesta Cristo sí. Eso cambia todo. Porque una cosa es creer en un Dios poderoso y otra muy distinta es descansar en un Dios poderoso y tierno al mismo tiempo. Hay gente que acepta que Dios puede sanar, abrir puertas, levantar al caído. Lo que todavía les cuesta creer es que Dios pueda ser afectuosamente cercano. Les cuesta creer que el corazón de Cristo es accesible. Pero la enseñanza revisada sobre Hebreos 4:15 insistía precisamente en eso. Jesús sigue siendo tan compasivo, tan abordable, tan tierno ahora como cuando caminaba por los caminos de Galilea. No se volvió frío por estar entronizado, no se volvió distante por ser glorificado. La exaltación no le quitó mansedumbre, el cielo no endureció su corazón. Entonces, si hoy estás hecho pedazos, no te acerques a Dios como si fueras a tocar la puerta de un funcionario severo que revisará si mereces audiencia. Acércate como un hijo lastimado a un padre que ya salió a tu encuentro en Cristo. Y entonces resuena una de las invitaciones más hermosas del Evangelio. Jesús dijo, vengan a mí todos los que están trabajados y cargados y yo los haré descansar. No dijo, vengan a mí todos los que ya resolvieron su vida. No dijo, vengan a mí los que llegaron impecables, emocionalmente enteros, doctrinalmente pulidos, sin historial y sin grietas. Dijo los cansados, los cargados, los agotados, los que llevan peso encima, los que van arrastrando culpas, lutos, preguntas, deudas del alma, recuerdos que punzan. Y no les ofreció espectáculo, les ofreció descanso. Después añade, aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón. Qué contraste con tantos sistemas que te rompen aún más. Cristo no te invita a una relación donde te aplasta, te invita a un yugo donde su mansedumbre te reordena el alma. El descanso que ofrece Jesús no siempre es la eliminación inmediata de las circunstancias. A veces es algo todavía más profundo, paz en medio de ellas, reposo del corazón mientras el mundo sigue haciendo ruido alrededor. Hay personas que están esperando que Dios les quite todas las cargas para recién entonces poder descansar, pero Jesús invierte el orden. Te dice, ven cómo estás, con la carga encima y aprende a cargar conmigo. Porque lo insoportable no siempre es la existencia del peso, sino llevarlo en soledad. El alma se quiebra más rápido cuando siente que no tiene con quién. Por eso cuando Jesús habla del yugo, está diciendo ya no caminarás solo. Y quizá tu momento más frágil es precisamente ese instante en que por fin reconoces que no puedes con todo y lejos de ser una derrota, ese reconocimiento puede ser el comienzo del descanso verdadero. Porque mientras insistes en sostener el universo sobre tus hombros, vives quebrado. Pero cuando le dices, Señor, esto me supera, entonces dejas espacio para que Él te sostenga a ti. El orgullo quiere control. La fe acepta dependencia. Y no hay nada más liberador para un corazón agotado que descubrir que Dios nunca te pidió omnipotencia, te pidió confianza. Ahora bien, alguien me dirá, todo eso suena hermoso, pero yo no estoy solo cansado, estoy herido por mis propias decisiones. Mi fragilidad no viene solo de lo que me pasó, sino también de lo que hice. Yo choqué mi propia vida. Yo me metí en esta fosa. Yo arruiné cosas. ¿También ahí Dios abraza? Y yo te respondo con otra escena del Evangelio, Lucas 15, la parábola conocida como el hijo pródigo, o mejor dicho, la parábola del padre desbordante de amor. El estudio consultado destaca que en una cultura de vergüenza y honor, pedir la herencia antes de la muerte del padre equivalía casi a decir, preferiría que estuvieras muerto. Y cuando el muchacho regresa derrotado, sucio, avergonzado, esperando quizá tolerancia, humillación, el padre lo ve de lejos, corre, se echa sobre él, lo abraza y lo besa. Antes del discurso, antes de la restauración pública, antes del anillo,
antes de las sandalias, antes del banquete, hay abrazo antes de explicación. Ese detalle me estremece, porque el muchacho vuelve con su teología de jornalero. Ya no soy digno, trátame como a uno de tus siervos. Pero el padre opera con una lógica de paternidad. Este hijo mío estaba muerto y ha revivido. El hijo venía preparado para negociar permanencia mínima. El padre estaba listo para restaurar identidad. Y esto hay que decirlo con fuerza. El abrazo del padre no minimiza el pecado, pero sí desmantela la vergüenza. No llama santo a lo que fue rebelión. No llama prudencia a lo que fue despilfarro. Pero tampoco deja al hijo arrodillado eternamente en el barro de su error. Lo levanta, lo cubre, lo reintegra, lo vuelve a nombrar hijo. Así trabaja la gracia. Si tú estás escuchando este mensaje con la sensación de haberte arruinado solo, quiero que sepas que el regreso al Padre no empieza con una performance impecable, empieza con una vuelta honesta. Y cuando des la vuelta hacia casa, descubrirás que el Padre no está cruzado de brazos esperando humillarte, sino corriendo hacia ti con misericordia. Y aquí déjame abrir un paréntesis pastoral. Hay mucha gente dentro de la iglesia que ama a Dios, pero aún vive emocionalmente como si fuera un jornalero y no un hijo. Ora pidiendo permiso para existir. Sirve intentando ganar un amor que ya le fue ofrecido en Cristo. Se acerca a Dios con la sospecha permanente de ser tolerado pero no amado. Viven como si el Evangelio dijera: si te comportas muy bien, quizá te dejen quedarte en el patio. Pero el Evangelio no es eso. El Evangelio es el Padre corriendo hacia el que vuelve. El Evangelio es Cristo cargando sobre sí la culpa para abrirte acceso a la casa. El Evangelio es el abrazo antes del currículum. El Evangelio es gracia que restaura sin banalizar la verdad. Por eso, en tu momento más frágil, no huyas de Dios. Corre hacia Él. Y si ya no puedes correr, camina. Y si no puedes caminar, arrástrate. Pero ve hacia el Padre. Porque la casa sigue abierta. Ahora quiero entrar un poco más hondo. Cuando la Biblia habla de la compasión de Dios, en el hebreo aparece una palabra preciosa, racham. La entrada léxica consultada la conecta con misericordia, compasión, amor tierno y hasta con la imagen del vientre. Es una ternura visceral, una compasión que no es fría ni abstracta, sino protectora, entrañable, cercana. Qué poderoso es eso. Porque cuando decimos que Dios te abraza en tu fragilidad, no estamos usando solo una metáfora sentimental. Estamos diciendo que su compasión tiene profundidad de entrañas, una ternura activa que se inclina, protege, nutre y guarda. No es lástima desde arriba, es misericordia que se involucra. No es un gesto rápido para salir del paso. Es amor que hace espacio para tu dolor. A veces pensamos en la santidad de Dios y se nos olvida su ternura. Pensamos en su trono y olvidamos su corazón. Pensamos en su grandeza y olvidamos su mansedumbre. Pero el Dios de la Biblia es inmensamente santo y, al mismo tiempo, escandalosamente compasivo. Y esto cambia incluso la manera en que interpretas tus quiebres. Porque si Dios es así, entonces tu debilidad no es un rincón prohibido donde Él no entra. Tu depresión no es una habitación donde Él no quiera pisar. Tu ansiedad no es una frontera que asuste su presencia. Tu trauma no es un idioma que Él no entienda. Tu duelo no es un territorio vetado para el Espíritu Santo. El Dios de compasión entra hasta lo más profundo de la herida y no entra con violencia. No entra para avergonzarte. No entra para decirte, ves, te lo advertí. Entra para abrazarte mientras todavía estás temblando. Entra para sostenerte antes de corregirte todo. Entra para devolverte respiración. Entra para recordarte que aún no has sido desechado. Y ese abrazo divino es tan necesario porque el mundo sabe exigirte cuando estás herido, pero solo Dios sabe sostenerte mientras sanas. Isaías 41:10 me parece uno de los pasajes más completos para las almas frágiles. No temas porque yo estoy contigo. No desmayes porque yo soy tu Dios. Yo te esfuerzo, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Mira las capas de esa promesa. Primero, presencia, estoy contigo. Segundo, pertenencia, soy tu Dios. Tercero, fortaleza, yo te esfuerzo. Cuarto, ayuda, siempre te ayudaré. Quinto, sostén, siempre te sustentaré. Es como si Dios tomara al alma temblorosa y le dijera, no solo te mando a seguir, te voy a sostener mientras sigues. La fe no consiste en negar el miedo,
sino en recordar quién está contigo en medio del miedo. Porque el problema no es que te falte información. El problema a veces es que el dolor te roba perspectiva. Y entonces Dios te vuelve a ubicar. No te estoy observando desde afuera, estoy contigo en esto. Yo no sé a quién le estoy hablando, pero quizás llevas semanas levantándote con una sensación de desborde. No es que dejaste de amar a Dios, no es que perdiste la fe por completo, es solo que el alma está exhausta. Y entonces haces lo que puedes. Un día avanzás, al otro apenas sobrevives, al siguiente vuelves a intentar, y en medio de ese ir y venir te culpas por no estar mejor. Escúchame con amor, sanar no siempre es lineal, fortalecerse no siempre se siente glorioso. A veces el milagro del día no es correr sino levantarte. A veces el milagro no es cantar fuerte sino susurrar una oración. A veces el milagro no es que desaparezca la batalla, sino que no desaparezcas tú en medio de ella. Y eso también es gracia. Cuando Isaías dice, yo te sustentaré, está hablando de un Dios que soporta el peso de tu debilidad sin soltarte a mitad de camino. Y aquí quiero tocar un punto delicado. Algunos de ustedes llevan tanto tiempo siendo fuertes para todos que ya no saben cómo dejarse cuidar. Se volvieron refugio de otros, consejeros de todos, hombro para todos, apoyo para todos. Y eso es hermoso, sí, pero hay una trampa escondida en ser siempre el que sostiene. Creer que no tienes permiso para quebrarte, creer que por ser maduro debes poder con todo, creer que pedir ayuda sería retroceder. No, hasta Elías necesitó ser asistido. Hasta Pablo habló de debilidad, hasta David escribió salmos desde la cueva, hasta Jesús pidió compañía en Getsemaní. La espiritualidad sana no niega la necesidad, la presenta delante de Dios. Así que si hoy tu alma está gritando, no te avergüences de reconocerlo. Los que se quiebran delante de Dios no están perdiendo dignidad, están abriendo la puerta a la restauración. Hay también una fragilidad que nace del miedo al futuro. No estás roto por lo que pasó ayer, sino por lo que imaginás que podría pasar mañana. Y el futuro, cuando se lo mira sin Dios, se vuelve una fábrica de monstruos. Empiezas a pensar en todas las posibilidades, en todos los sí, en todas las puertas que podrían cerrarse, en todos los diagnósticos posibles, en todas las pérdidas potenciales. Y terminás agotado por un dolor que todavía no llegó. Por eso el Señor repite, no temas. No porque no existan razones humanas para temer, sino porque su presencia pesa más que todas esas razones. El miedo te anticipa abandono, Dios te promete compañía. El miedo te dice vas a caer, Dios dice yo te sustentaré. El miedo te dibuja soledad, Dios responde yo estoy contigo. En otras palabras, la fragilidad frente al futuro se sana no cuando conoces cada detalle del mañana, sino cuando vuelves a recordar quién tiene tu mañana en sus manos. Y cuando ya no sabes ni qué orar, ahí aparece una de las verdades más tiernas del Nuevo Testamento. El Espíritu ayuda en nuestra debilidad. No dice que observa nuestra debilidad desde afuera, dice que ayuda. Y cuando no sabemos pedir como conviene, el Espíritu intercede con gemidos indecibles, demasiado profundos para ser expresados con palabras. Qué consuelo para el que se siente espiritualmente torpe en medio del dolor. Porque hay etapas del alma en que uno no tiene gramática espiritual. No sabe formular nada. No sabe si pedir salida, paciencia, milagro, resignación, fuerza o silencio. Solo gime, solo suspira, solo mira al techo. Pues bien, la Biblia dice que aún ahí el Espíritu está trabajando. Incluso tu oración rota puede ser presentada delante del Padre por la intercesión perfecta del Espíritu. O sea que ni siquiera tu incapacidad para orar cancela el acceso a Dios. Eso debería quitarle mucha culpa a mucha gente. Porque algunos se sienten malos creyentes cuando no consiguen orar bonito. Escúchame, el cielo no responde a la elocuencia de tu dicción, sino a la sinceridad de tu corazón y a la hora perfecta de Cristo. No se trata de impresionar a Dios con terminología solemne. A veces una oración de una sola línea sacude más el infierno que 3 horas de religiosidad vacía. Ayúdame, sosténme, no me sueltes. Ten misericordia, aquí estoy, no puedo más. No desprestigies esas oraciones breves, nacidas del abismo. Son oraciones legítimas, son oraciones bíblicas, son oraciones humanas. Son oraciones que cuando brotan desde la dependencia tienen un perfume que el cielo reconoce muy bien. Ahora quiero hablarle al que se siente débil por el peso de la culpa. Tal vez no fue una tragedia externa,
Tal vez fue pecado, omisión, orgullo, decisiones apresuradas, relaciones equivocadas, palabras que hirieron, años desperdiciados. Y entonces la fragilidad se mezcla con vergüenza. Ya no solo duele lo vivido, también duele sentirse indigno de volver a Dios. A ese corazón quiero decirle algo: la vergüenza siempre quiere alejarte del abrazo que más necesitas. La vergüenza dice escóndete. La gracia dice ven, la vergüenza dice arréglate primero, la gracia dice ven tal como estás y deja que yo te restaure. Por supuesto que hay arrepentimiento, por supuesto que hay verdad, por supuesto que hay consecuencias que a veces deben enfrentarse, pero nada de eso anula que el Padre sigue corriendo hacia el que vuelve. Nada de eso anula que Cristo sigue siendo manso y humilde de corazón. Nada de eso anula que el Señor está cerca del quebrantado. Y quiero decir algo importante para los que están acompañando a alguien frágil. No siempre hace falta un sermón de 40 minutos al pie de la herida. A veces lo más cristiano que puedes hacer por alguien es quedarte, escuchar, traer pan, traer agua, sentarte en silencio, abrazar, llorar junto a esa persona, orar poquito pero con verdad. Dios hizo eso con Elías antes de hablarle fuerte. Jesús lloró antes de llamar a Lázaro fuera. El Padre abrazó antes del banquete. El cielo nos enseña que la compasión no atropella procesos. Así que si amás a alguien que está quebrado, no le exijas florecer en una noche, acompáñalo. La gente sana mejor cuando no tiene que fingir delante de quienes la aman. A los padres y madres que están frágiles por sus hijos, quiero hablarles con ternura. Sé que hay dolores que no se cuentan en público. Hay padres que lloran por hijos que ya no oran, madres que se despiertan de madrugada con el nombre de un hijo pródigo clavado en el alma, abuelos que ven a su descendencia correr hacia sitios peligrosos y sienten impotencia. Esa fragilidad es real y no la quiero minimizar con fórmulas vacías, pero sí quiero recordarles que el Padre del cielo sigue viendo de lejos al que vuelve, que la gracia sigue persiguiendo, que la compasión de Dios es más amplia que tu desesperación y que cuando no sepas qué hacer, ora aunque sea con gemidos, Dios registra lágrimas, Dios sostiene, Dios puede hacer procesos largos sin haber perdido el control del desenlace. No te digo que ignores el dolor, te digo que no conviertas el dolor en profecía de destrucción. Dios sigue siendo Dios en la historia de tus hijos. A los que están frágiles por enfermedad también quiero hablarles. Hay un tipo de cansancio que no entiende nadie salvo quien lo vive. El cuerpo se vuelve un recordatorio constante de limitación. La medicación ordena horarios, la incertidumbre toca la puerta y encima a veces aparecen predicadores imprudentes que siembran culpa. Si tuvieras más fe ya estarías mejor. No, la Biblia no habla así. La Biblia muestra a Pablo con un aguijón oyendo que la gracia sería suficiente. La Biblia muestra a Elías agotado físicamente recibiendo cuidado. La Biblia muestra a Cristo sudando en agonía. De manera que tu fragilidad corporal no te expulsa del amor de Dios. Y aunque seguimos creyendo en milagros, también creemos en presencia mientras el milagro tarda. También creemos en gracia para cada día. También creemos en fuerza que llega para la jornada, aunque todavía no haya respuesta completa. A los que están frágiles por haber sido traicionados, quiero decirles esto: Dios no solo ve la herida que te hicieron, también ve la confianza que perdiste. A veces lo más doloroso de una traición no es el hecho en sí, sino la devastación interna que deja. Ya no vuelves a caminar igual. Se rompe algo en la capacidad de descansar, de creer, de entregarte. Y allí también Cristo se hace cercano, porque sabe lo que es ser traicionado por alguien íntimo. Sabe lo que es que uno que se sentó a la mesa se levante para venderlo. Sabe lo que es la soledad cuando otros duermen mientras tú agonizas. Sabe lo que es el beso que hiere. Así que tu herida relacional no es una tierra extraña para Jesús. Él sabe. Y si sabe, también puede sanar. No siempre de golpe, no siempre sin cicatriz, pero sí de verdad. A los que están frágiles por cansancio ministerial, por desgaste sirviendo, por haber dado mucho tiempo y sentir que se vaciaron, los quiero abrazar con esta palabra: no eres menos llamado por necesitar reposo. Elías no dejó de ser profeta debajo del árbol. Pablo no dejó de ser apóstol por hablar de debilidad. Jesús no dejó de ser el Hijo amado por sudar en agonía. Tu agotamiento no redefine tu identidad en Dios. Lo que sí puede pasar es que el cansancio distorsione tu percepción. Entonces empiezas a creer que todo terminó, que ya no puedes, que mejor renuncias a todo, que nada tiene sentido. Por eso necesitas volver a oír al Señor en el silencio, después del descanso, después del pan, después del agua.
No tomes decisiones eternas en una noche de agotamiento. Espera que la ternura de Dios te reordene. Quiero ahora confrontar una mentira más. La idea de que si estás frágil, Dios te usa menos. No. En realidad, muchas veces la fragilidad bien rendida te vuelve más compasivo, más verdadero, más dependiente, más humano, más útil en las manos de Dios. Hay una autoridad que solo nace del quebranto atravesado con fe. La gente no siempre necesita un predicador invulnerable. Necesita a alguien que haya estado en la noche y todavía conozca el nombre de Dios. Necesita a alguien que no hable de paz como concepto, sino como pan comido en medio de la tormenta. Necesita a alguien que no defina gracia como teoría, sino como lo que lo sostuvo cuando no podía más. Pablo entendió eso. Por eso no solo soportó su debilidad, aprendió a gloriarse en ella, no porque el dolor fuera bueno en sí mismo, sino porque el poder de Cristo reposaba sobre él allí. Entonces quizá hoy tu historia está siendo escrita en una tinta que no te gusta, lágrimas, espera, cansancio, incertidumbre, pero no te apresures a declarar inútil este capítulo. Dios puede hacer de tu fragilidad un ministerio futuro. Dios puede convertir tus noches en lenguaje para consolar a otros. Dios puede usar tu proceso para darle esperanza a gente que de otro modo jamás te escucharía. No romantizo el dolor, no lo celebro, pero sí sé que el Redentor tiene la costumbre de tocar lo roto y convertirlo en testimonio. Hay consuelos que solo entienden los que lloraron. Hay abrazos que solo saben dar bien los que una vez se desarmaron. Hay palabras que solo cargan peso cuando nacen de una herida visitada por Dios. Y quiero llevarte otra vez al Salmo 23. Aunque ande en valle de sombra, no temeré mal alguno porque tú estarás conmigo. Observa algo. El salmista no dice aunque acampe para siempre, dice aunque ande. Es movimiento, es tránsito, es proceso. El valle existe, sí, pero no es la dirección final. Y en el valle hay dos cosas que el pastor asegura, su presencia y su vara. Presencia para no sentirte solo, vara y callado para dirección y defensa. Hay momentos en que uno no necesita entender el mapa completo, necesita saber que el pastor no perdió la ruta y el pastor no la perdió. Si hoy estás caminando en sombra, no saques conclusiones permanentes a partir de una estación temporal. No llames destino a lo que apenas es un tramo. No conviertas la noche en identidad. No te describas para siempre con el nombre de lo que hoy te duele. Tú no eres tu valle. Tú eres una oveja del pastor atravesando el valle con él. Déjame decirlo más simple, por si hoy el alma está demasiado cansada para procesar discursos largos, esto también pasará. No quizá como tú imaginás, no forzosamente al ritmo que prefieres, no necesariamente sin cicatrices, pero no será eterno. El dolor grita como si fuera para siempre, pero no lo es. La noche miente, la sombra exagera, el cansancio deforma la perspectiva, la depresión le habla al futuro como si ya estuviera decidido, la ansiedad profetiza desastre, la culpa predica condenación. Pero la palabra de Dios es más estable que tus sensaciones de medianoche. Y la palabra dice presencia, gracia, ayuda, compasión, descanso, intercesión, abrazo. Algunos necesitan oír una corrección amorosa. No conviertas tu herida en tu identidad. Sí, fuiste lastimado. Sí, estás cansado. Sí, estás luchando. Sí, estás en tratamiento. Sí, estás atravesando una crisis. Todo eso es real. Pero ninguna de esas cosas tiene derecho a renombrarte por encima de lo que Dios dice de ti. Eres hijo, eres hija, eres amado, eres visto, eres sostenido, eres buscado, eres acompañado. Y eso no niega tu fragilidad, la enmarca dentro de una verdad más grande. Lo que te pasa no tiene permiso para definirte por completo. El dolor puede explicar tu estación, no puede usurpar tu identidad. Y si hoy tú me dijeras, ¿qué hago entonces concretamente? Yo te diría varias cosas desde el corazón. Primero, deja de esconder la herida delante de Dios. Él ya la vio. Segundo, no te avergüences de pedir ayuda humana y espiritual. Dios también usa médicos, consejeros sabios, amigos fieles, descanso, comunidad. Tercero, vuelve a los textos sencillos cuando el alma está cansada. Salmo 34, 18, Isaías 41, 10, Mateo 11, 28, Romanos 8, 26. Cuarto, no te aísles por completo. El aislamiento prolongado suele exagerar la oscuridad. Quinto, no interpretes el silencio emocional como ausencia de Dios. Sexto, no tomes la fragilidad como una señal de que perdiste la fe.
A veces es justamente la temporada donde tu fe más necesita ser abrazada por la gracia. Y aquí va una palabra que quizá te salve la semana: no te hables a ti mismo solo desde el dolor. Hay gente que ora bien, pero se predica pésimo. Pasan 5 minutos diciendo, Señor, ayúdame, y luego 12 horas diciéndose, no valgo, no sirvo, siempre arruino todo, nunca saldré, Dios está lejos, nadie me entiende. No puedes beber agua viva a la mañana y veneno mental todo el día. Necesitas alinear tu conversación interior con la verdad de Dios. No estoy hablando de positivismo superficial. Estoy hablando de fe bíblica. Di lo que Dios dijo. Él está cerca. Él me sostiene. Su gracia me basta. Jesús me entiende. El Padre corre hacia mí. El Espíritu me ayuda. Eso no borra el dolor mágicamente, pero evita que la mentira gobierne tu mente. Me atrevo a decir también que algunos milagros empiezan cuando aceptas ser abrazado. Porque hay personas que quieren la solución pero rechazan el consuelo. Quieren el resultado pero no la dependencia. Quieren el alivio pero sin pasar por el proceso humilde de reconocer necesidad. Y Dios a veces hace algo precioso. No solo arregla circunstancias, sino que te enseña a descansar en sus brazos. Y cuando aprendes eso, aunque todavía estés en mitad del proceso, ya no eres la misma persona. Hay una paz que no proviene de la ausencia de batalla, sino de haber descubierto dónde apoyar el alma durante la batalla. Eso es descanso en Cristo. Quiero ahora hablar como si estuvieras sentado frente a una sola persona. Si hoy estás en tu momento más frágil, no te exijas parecer fuerte para que Dios te tome en serio. No te maquilles espiritualmente. No vengas a Él con frases de utilería. Ven con la verdad. Dile estoy cansado, dile me duele, dile tengo miedo, dile no entiendo, dile me siento lejos pero no quiero irme, dile no puedo solo. Esa clase de sinceridad no cierra el cielo, lo abre. Porque Dios resiste al orgulloso pero da gracia al humilde. Y el humilde no es el que piensa poco de sí mismo, es el que vive dependiente de Dios sin fingir autosuficiencia. Y tal vez alguno preguntará, ¿cómo sé que Dios me está abrazando si no siento nada? Buena pregunta. Porque hemos confundido muchas veces presencia con sensación. A veces sentirás ternura inmediata, paz palpable, lágrimas santas. Otras veces no. Otras veces el abrazo de Dios será más silencioso, no te dejará abandonar, no te soltará en la noche, pondrá a alguien a tu lado, te hará recordar una promesa, te dará fuerza mínima para el siguiente paso. No todos los abrazos divinos se experimentan con emoción intensa. Algunos se reconocen mirando en retrospectiva y diciendo, no sé cómo seguí, pero seguí. Y allí descubres que Él estaba. Mira, si Jesús lloró, tú también puedes llorar. Si Elías colapsó, tú también puedes reconocer agotamiento. Si Pablo habló de debilidad, tú también puedes admitir que no das más. Si David escribió desde el valle, tú también puedes orar desde la sombra. Si el hijo pródigo volvió roto y fue abrazado, tú también puedes volver. Si el Espíritu ayuda en la debilidad, tú también puedes gemir. Si el Padre ve de lejos al que regresa, tú también puedes levantar la cabeza. Todo eso está en la Biblia para arrancarte la máscara, no para avergonzarte. Está ahí para decirte, Dios ha sabido tratar con humanos frágiles desde siempre y nunca necesitó que dejaran de ser humanos para comenzar a amarlos. Hay una escena que me conmueve imaginar. El hijo pródigo viene practicando su discurso, todo sudado, todo derrotado, todo avergonzado, tal vez pensando, si mi padre me deja entrar al menos al patio, si me deja vivir cerca, sí me deja serpión. Pero el padre corre. Y el estudio cultural sobre Lucas 15 remarca algo importante. En aquel mundo, un anciano respetable no corría. Correr implicaba exponerse, humillarse socialmente. Y sin embargo el padre corre. ¿Sabes por qué te digo esto? Porque el amor de Dios por el quebrado es más fuerte que la lógica de la distancia. Dios toma la iniciativa. Él no espera con apatía que llegues impecable. Sale a tu encuentro, se humilla en Cristo, se acerca, cruza la distancia, te cubre antes de que el pueblo te condene. Y si ese es el corazón del Padre, entonces nadie que vuelve roto vuelve demasiado tarde si vuelve de verdad. Así que hoy yo quiero declarar sobre tu vida algo sencillo pero poderoso. Tu fragilidad no será tu tumba. Tu dolor no tendrá la última palabra. Tu cansancio no definirá tu destino. Tu noche no cancelará las promesas de Dios. Lo que hoy parece final puede ser apenas la pausa donde Dios te está abrazando más cerca. El Señor no te soltó. El pastor no se fue del valle. Cristo no perdió sensibilidad. El Espíritu no se cansó de interceder.
El Padre no cerró la puerta. La gracia no se agotó. Y por más que hoy solo tengas una fe temblorosa, si esa fe tiembla agarrada de Cristo, sigue siendo fe suficiente para llevarte de regreso al abrazo del Padre. Y ahora, allí donde estás, quiero dejarte una oración breve. Señor amado, mira a tus hijos cansados, mira a los que están frágiles, a los que no pudieron decirle a nadie cuánto les dolía, a los que están peleando por dentro en silencio. Acércate como tú sabes hacerlo. Abraza al quebrantado, sostén al abatido. Da descanso al cansado, levanta al que cayó, rodea con tu paz al que vive con miedo. Recuérdale a cada corazón herido que tú sigues cerca, que tu gracia sigue bastando, que tu espíritu sigue intercediendo y que en Cristo todavía hay abrazo, casa y esperanza. Sana lo que duele, fortalece lo que tiembla y enciende otra vez la fe. En el nombre de Jesús, amén. Y si esta palabra te abrazó el alma, compártela con alguien que hoy necesite respirar esperanza. Suscríbete, acompáñanos y ayúdanos a seguir extendiendo la palabra de Dios a corazones cansados, heridos y necesitados de volver a casa. Hay batallas que se pelean en público y hay batallas que se pelean en silencio. Y casi siempre las más duras, las más largas, las más agotadoras son las que se pelean en silencio. Porque cualquiera puede ver una crisis económica, cualquiera puede notar un diagnóstico médico, cualquiera puede observar una puerta cerrada, una relación rota, una temporada difícil, pero no todo el mundo puede ver cuando un alma viene huyendo de sí misma. No todo el mundo puede ver cuando una persona sonríe por fuera y por dentro está siendo devorada por la culpa. No todo el mundo puede ver cuando alguien canta, sirve, trabaja, sonríe, sube la cabeza, saluda, aparenta normalidad, pero adentro siente que carga una piedra inmensa en el pecho. Y quizá hoy me está escuchando alguien que no necesita que le hablen de prosperidad, ni de puertas, ni de sueños, ni de nuevos comienzos, sino de algo más urgente, más profundo, más inmediato. Necesita que alguien le diga que todavía hay esperanza para un corazón perseguido por la culpa. Porque la culpa es una sombra rara. No siempre grita, a veces susurra, a veces no entra rompiendo puertas, entra sentándose a vivir en tus pensamientos, se mete en la noche, se mete en la almohada, se mete en los recuerdos, se mete en la oración, se mete en la adoración, se mete incluso en los momentos en que intentás acercarte a Dios. Y lo terrible de la culpa no es solamente que te recuerda lo que hiciste. Lo peor es que intenta convencerte de que eso que hiciste es también lo que eres. Y ahí está la trampa. La culpa no se conforma con señalar una caída, quiere definir una identidad. No se conforma con decirte fallaste, quiere que termines diciendo yo soy un fracaso. No se conforma con recordarte pecaste, quiere que concluyas yo ya no sirvo para Dios. Y esa es la mentira más cruel de todas. Hay gente que no abandonó la iglesia, pero hace años abandonó la paz. Hay gente que sigue orando, pero ora como si pidiera permiso para acercarse. Hay gente que todavía abre la Biblia, pero la abre con vergüenza. Hay gente que canta, pero no levanta la mirada. Hay gente que sirve, pero se siente una impostora delante del cielo. Y yo quiero hablarle a esa persona hoy, a la que todavía no se perdona, a la que viene arrastrando una historia que nadie conoce, a la que cometió un error en un momento de debilidad y desde entonces vive sintiendo que Dios la tolera, pero ya no la ama como antes. A la que cree que el Señor la salvó, sí, pero la salvó con reservas. A la que piensa que fue perdonada, pero no restaurada. A la que cree que fue rescatada, pero quedó manchada para siempre. Y yo vengo a decirte algo con toda la autoridad de la palabra. Cuando la culpa te persigue, Dios no te habla primero de castigo, Dios te habla de perdón. Cuando la culpa te acorrala, Dios no se para delante de ti para aplastarte. Dios se acerca para confrontarte, sí, pero con la intención santa de levantarte. Porque el Señor no sana negando el pecado. El Señor sana venciendo lo que el pecado quiso destruir. Y eso es importante entenderlo. Dios no minimiza tu caída. Dios no le pone un nombre más elegante a tu pecado. Dios no romantiza tu desobediencia. Pero tampoco permite que tu pecado tenga la última palabra sobre tu destino. La Biblia dice en Romanos 8, uno que ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. No dice poca condenación. No dice condenación temporal. No dice condenación hasta que aprendas la lección. Dice ninguna. Ninguna es ninguna.
Ninguna significa que el veredicto final sobre tu vida no lo dicta tu pasado, ni tus errores, ni tus noches oscuras, ni tus decisiones más vergonzosas. Lo dicta Cristo. Y si estás en Cristo, el cielo ya no te mira desde la plataforma de la condena, sino desde la obra perfecta de la cruz. La condenación fue cancelada para los que están en Él. El acta fue clavada, la deuda fue pagada, el expediente fue cerrado. La sentencia fue absorbida por aquel que no merecía morir, pero decidió ocupar tu lugar. Ahora bien, eso no significa que el Espíritu Santo no te convenza de pecado. Claro que sí. Pero convicción y condenación no son lo mismo. La condenación te aleja de Dios diciéndote: escóndete, no vuelvas, ya es tarde, ya no eres digno. La convicción del Espíritu te quebranta para acercarte a Dios diciéndote: ven, confiésalo, suéltalo, entrégalo, no sigas viviendo así. La condenación te hunde, la convicción te rescata, la condenación te inmoviliza, la convicción te limpia, la condenación te susurra que ya no hay salida, la convicción te muestra la herida para que corras al único que puede sanarla. Mirá David en el Salmo 32. No estamos hablando de un improvisado en la fe, estamos hablando de un hombre conforme al corazón de Dios, y sin embargo cayó feo, y cayó mal, y arrastró a otros en su caída. Y cuando uno lee su historia entiende que hasta los más ungidos pueden ensuciarse el alma si bajan la guardia, pero el asunto no termina en su caída, el asunto está en lo que hizo después. David escribe: bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Luego agrega: mientras callé se envejecieron mis huesos. Eso es tremendo, porque hay un silencio que no es paz, es podredumbre por dentro. Hay un callar que no es madurez, es autoengaño. Hay una apariencia de compostura que por dentro está destruyendo el alma. David dice: mientras callé, es decir, mientras escondí, mientras fingí, mientras seguí como si nada, mientras quise administrar mi propio desastre, mis huesos se secaron, mi fuerza se fue, mi alma se consumió. Hay gente que cree que su problema es emocional y en realidad es espiritual. Hay gente que cree que lo que tiene es agotamiento y en realidad lleva meses peleando con una culpa no confesada. Hay gente que piensa que perdió el gozo por la rutina y no. Perdió el gozo porque dejó de vivir en transparencia delante de Dios. Porque no hay nada más pesado que tratar de sostener una imagen mientras por dentro sabes que algo necesita ser llevado al altar. David descubrió algo que ojalá entendamos hoy. Ocultar el pecado no lo administra, lo fermenta. Taparlo no lo mata, lo profundiza. Justificarlo no lo resuelve, lo prolonga. Pero en el mismo Salmo 32 viene la llave de la libertad. David dice: mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Qué glorioso es eso. No dice: y tú me hiciste esperar 10 años para ver si era sincero. No dice: y tú me humillaste un poco más. No dice: y tú me diste un castigo emocional eterno para que aprendiera. Dice: y tú perdonaste, porque cuando hay confesión genuina hay perdón real, no perfecto arrepentimiento humano, no lenguaje sofisticado, no una puesta en escena. Confesión genuina, corazón quebrantado, verdad delante de Dios. Y aquí necesito detenerme, porque muchos oyen la palabra perdón, pero no entienden la profundidad bíblica de lo que significa. En el Salmo 32, la idea de perdonado carga el sentido de algo levantado, removido, como si Dios tomara el peso que te aplasta y lo levantara de encima. Y la idea de cubierto no significa maquillado, sino tratado por Dios de tal manera que deja de ser la base de tu acusación delante del trono. O sea, el Señor no te dice: hagamos como que no pasó. El Señor dice: pasó, lo vi, lo aborrezco, pero si lo traes a mí, yo hago con eso lo que tú no puedes hacer. Yo perdono, yo limpio, yo cubro, yo restauro. Por eso Juan 1:9 dice: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. No dice de alguna, no dice de la menos vergonzosa, no dice de la que no volvió a repetirse, dice de toda. Y alguien dirá: pero Dante, bueno, pastor, predicador, hermano, como quieras llamarlo, tú no sabes lo que yo hice. Tienes razón. Yo no sé lo que hiciste, pero sí sé lo que la sangre de Cristo puede hacer. Y la sangre de Cristo no es un recurso limitado, no es una medicina que funciona para algunos casos y para otros no. No es eficaz para pecados pequeños y torpe ante pecados grandes. La sangre del Cordero tiene un poder que tu vergüenza jamás podrá superar.
Ahora, ojo con esto, porque no estoy diciendo que el perdón quite todas las consecuencias temporales. A veces Dios perdona instantáneamente, pero las consecuencias de ciertas decisiones siguen su curso en la tierra. David fue perdonado, pero su casa cosechó dolor. Pedro fue restaurado, pero nunca olvidó su noche de negación. Jacob fue bendecido, pero salió cojeando. Entonces, no confundamos perdón con ausencia total de cicatrices. El perdón de Dios te reconcilia con el cielo, restaura tu comunión, limpia tu posición delante de Él y te devuelve acceso al trono. Pero aun cuando queden cicatrices, ya no cargan poder de condenación. Ya no son esposas, ya no son identidad, ya no son sentencia eterna. Y esto hay que decirlo porque hay creyentes sinceros que viven torturándose por cosas que Dios ya les perdonó, pero que ellos siguen exhumando. Y uno de los textos más tiernos y más potentes de toda la Escritura está en Hebreos 8:12, cuando el Señor dice: perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de sus pecados. Eso no significa que Dios sufre amnesia divina. Significa que decide no traer tu pecado como expediente activo contra ti una vez que has sido tratado en el pacto de gracia. Dios no es como nosotros. Nosotros decimos que perdonamos, pero archivamos el daño en una caja cerca del corazón y la sacamos cuando el dolor vuelve. Dios dice: no me acordaré más. Es una decisión santa de no usar eso como arma judicial contra sus hijos. Hay almas que necesitan oír esto como agua en medio del desierto, porque viven como si Dios fuera un padre que perdona de labios para afuera, pero por dentro sigue decepcionado, cruzado de brazos, distante, sospechando de cada paso. Y no, el Padre del cielo no es un fariseo mejorado. No es un policía celestial esperando que falles otra vez. No es un auditor espiritual buscando inconsistencias para echarte en cara tu historial. Es el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, rico en misericordia, lento para la ira y grande en amor, santo, sí, justo, absolutamente, pero también cercano al quebrantado, accesible al arrepentido y abundante en perdón para el que vuelve. Por eso Jesús contó esa historia inolvidable del hijo pródigo en Lucas 15. Y yo sé que muchos la conocen, pero a veces la familiaridad nos roba el asombro. Ese muchacho no se fue en una tarde de confusión, se fue deliberadamente, exigió herencia, rompió el corazón del padre, gastó lo recibido, terminó vacío, humillado, hambriento, oliendo a chiquero. Y cuando decide volver, vuelve con un discurso de empleado, no de hijo. Vuelve pensando: si logro entrar como jornalero, me doy por bien servido. Porque así trabaja la culpa. La culpa siempre te convence de que como mucho podrás volver en categoría inferior. La culpa te dice: sí, Dios quizá te deje estar cerca, pero ya no como antes, ya no como hijo, ya no con dignidad, ya no con honra. Pero la parábola da un giro glorioso. El padre lo ve de lejos. Eso significa que lo estaba esperando, corre. Eso significa que no se hizo el difícil. Lo abraza antes de escuchar el discurso completo. Lo besa antes de que termine la confesión. Le pone vestido, le devuelve anillo, le devuelve sandalias y hace fiesta. Porque el Dios de la Biblia no perdona con fastidio, perdona con alegría redentora, perdona restaurando, perdona reinstalando, perdona devolviendo identidad. El hijo venía diciendo: trátame como a uno de tus trabajadores. El padre responde: no, mi perdón no te rebaja, mi perdón te restituye. Hay gente que quiere volver a Dios, pero quiere volver como siervos cuando el padre sigue llamándolos hijos. Hay gente que dice: ya no aspiro a más nada, que me dejen entrar al fondo, que me dejen sentar en la última fila del reino, que me toleren. Pero el corazón del padre no funciona por tolerancia, funciona por gracia. Él no te manda un memo de readmisión. Él sale corriendo a tu encuentro. Él no te pone a pasar una temporada a prueba para ver tu rendimiento. Él cubre tu vergüenza con honra inmerecida. Él no te deja oliendo al país lejano. Él te vuelve a vestir con señales de casa. Y aquí hay otro detalle importante. El hijo pródigo estaba arrepentido, sí, pero no vino ya arreglado. No volvió limpio, no volvió próspero, no volvió con la herencia recuperada. Volvió roto, volvió con hambre, volvió con olor a fracaso. Y sin embargo volvió. Y eso basta para que el Padre despliegue misericordia. Porque hay personas que están esperando arreglarse primero para recién después volver a Dios. Están esperando sentirse dignas para orar. Están esperando superar la adicción para luego regresar.
Están esperando dejar del todo la doble vida para luego presentarse. Están esperando que pase el temblor de la vergüenza para recién entonces levantar la cabeza. Y el cielo te dice hoy, vuelve así, vuelve roto, vuelve llorando, vuelve confundido, vuelve temblando, pero vuelve. Ahora, hay otro cuadro bellísimo en Juan 8, cuando traen a la mujer sorprendida en adulterio. A esa mujer la arrastran al centro, no para restaurarla, sino para usarla. Siempre hay religión dispuesta a usar el pecado ajeno como espectáculo moral. La ponen delante de Jesús con piedras preparadas y con una pregunta tramposa. Y el Señor hace algo extraordinario. No niega el pecado, pero desenmascara a los acusadores. El que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra. Y uno por uno se van yendo. Y entonces Jesús le pregunta, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Ella responde, ninguno, Señor. Y él dice, ni yo te condeno, vete y no peques más. Mira la belleza del equilibrio santo de Cristo. No le dice, no fue tan grave, tampoco le dice, quédate como estás. Le dice, ni yo te condeno, eso es gracia. Vete y no peques más, eso es santidad. En Jesús nunca la gracia es permiso para vivir igual, pero tampoco la santidad es crueldad para el que cayó. Él no te absuelve para que sigas destruyéndote, te absuelve para que empieces a vivir de una manera nueva. Él no te libra de condenación para que banalices el pecado. Te libra de condenación para romper el poder del pecado sobre tu vida. Y aquí hay una palabra para alguien que se ha quedado atascado entre dos extremos. Uno, la permisividad disfrazada de gracia. Otro, la dureza disfrazada de santidad. Ninguno de los dos sana. Lo que sana es el evangelio completo. El evangelio que dice, sí, lo que hiciste está mal, sí, necesitas arrepentimiento, sí, no puedes seguir así, pero también dice, todavía hay perdón, todavía hay limpieza, todavía hay acceso, todavía hay una mano extendida, todavía hay una voz del cielo que no te llama desecho, sino hijo, hija, oveja perdida, pero buscada. Y si alguien sabe de culpa y restauración, ese es Pedro. A veces se nos olvida que Pedro no cayó en privado, negó a Jesús públicamente, con insistencia, con juramento, y justo en la noche más oscura, no negó a un líder cualquiera, negó al Señor que lo llamó del mar, que lo sostuvo en el agua, que lo llevó al monte, que le cambió el nombre, que le dio identidad, que lo metió en la historia, y sin embargo cayó. Y cuando canta el gallo, Pedro entiende lo que acaba de hacer y sale a llorar amargamente. Qué noche la de Pedro, qué forma de sentirse indigno después de eso, qué manera de pensar. Se me terminó todo, mi ministerio terminó, mi historia terminó, lo arruiné en el peor momento, fallé cuando más importaba, pero el Cristo resucitado no va a buscarlo para humillarlo otra vez, lo busca para restaurarlo. Y en Juan 21, junto al mar, le prepara desayuno. Eso me conmueve, porque yo quizá lo hubiera llamado a una reunión disciplinaria, yo quizá le hubiera hecho un seminario sobre fidelidad, yo quizá le hubiera puesto una prueba de varios meses, pero Jesús le prepara pan y pescado, después le pregunta 3 veces si lo ama, no para torturarlo, sino para sanar en el mismo lugar donde quedó herido. Y por cada negación, una comisión, apacienta mis ovejas. O sea, el Señor no solo perdona a Pedro, lo vuelve a usar. Y esto es demasiado glorioso para ignorarlo. El Dios que te restaura puede volver a confiarte propósito. Hay gente que cree en el perdón de Dios, pero no cree en la restauración del llamado. Cree que el Señor los salvó del infierno, pero ya no tiene nada para hacer con ellos aquí en la tierra. Y Pedro es evidencia viva de que la gracia no solo te rescata de la culpa, también puede devolverte propósito. Claro que hay procesos, claro que hay maduración, claro que hay quebranto, pero no compres la mentira de que tu peor caída anuló para siempre lo que Dios dijo sobre tu vida. El mismo Pedro que lloró en un patio se levantó luego en Jerusalén y predicó con fuego. El enemigo apostó a que la culpa lo dejaría inutilizado. Cristo decidió transformarlo en testigo. Entonces, ¿qué hacemos con la culpa? Primero, no la maquillamos, la confesamos. Segundo, no la administramos solos, la llevamos a la cruz. Tercero, no la convertimos en identidad, la sometemos a la verdad de Dios. Cuarto, no hacemos del pasado un altar, hacemos del altar un lugar donde el pasado pierde autoridad. Y quinto, entendemos algo fundamental. Si Dios ya habló perdón, tú no puedes seguir llamando intocable aquello que la gracia decidió tocar. Ahora, yo sé que en este punto alguien dice, está bien, entiendo el perdón de Dios, pero yo no me perdono.
Y ese es un terreno delicado, porque suena humilde, pero a veces es orgullo herido. Porque cuando Dios dice perdonado, y yo insisto en decir imperdonable, en el fondo estoy levantando mi veredicto por encima del suyo. Cuando Dios dice la sangre basta y yo digo en mi caso no, estoy otorgándole más autoridad a mi culpa que a la cruz. Y yo sé que no lo hacemos con mala intención. Lo hacemos desde la herida, desde el espanto, desde la vergüenza. Pero hay que decirlo con claridad. No es más santo aferrarse a la culpa que aferrarse a Cristo. No honras a Dios quedándote en el suelo cuando Él te dice que te levantes. Miqueas 7:19 dice que Él echará nuestros pecados en lo profundo del mar. ¡Qué imagen poderosa! No en la orilla, no en un charco, no en un cajón a medio cerrar, en lo profundo del mar. Eso habla de remoción total, de distancia definitiva, de algo que el Señor no deja flotando cerca para sacarlo otra vez cuando quiera herirte. Él lo arroja donde no vuelvas a pescarlo. Pero muchos creyentes se han vuelto pescadores de pecados perdonados. Se sientan cada noche a sacar del fondo lo que Dios ya quiso sepultar. Se vuelven arqueólogos de su vergüenza. Se convierten en custodios de su propia acusación. Y el cielo dice, ¿hasta cuándo vas a seguir trayendo a juicio algo que ya fue tratado en la sangre del Hijo? Escúchame esto con ternura, pero con firmeza. Si te has arrepentido de verdad, si lo has confesado, si has venido a Cristo, si has corrido al Padre, deja de construir un cuarto para la culpa en una casa que Dios ya limpió. No digo que olvides las lecciones, no digo que niegues la historia, no digo que hagas de cuenta que nada pasó, digo que no permitas que la culpa siga reinando donde Cristo ya estableció su gracia. Y alguien dirá, pero cada tanto me vuelve el recuerdo. Claro, porque la memoria existe, porque hubo dolor, porque hubo caída, porque hay cicatrices. El asunto no es que el recuerdo nunca vuelva, el asunto es qué haces cuando vuelve. Si cuando vuelve te abraza la culpa, vas otra vez a Romanos 8:1. Si cuando vuelve la acusación vas otra vez a Juan 1:9. Si cuando vuelve el temblor del pasado, vas otra vez al Padre que corre en Lucas 15. Si cuando vuelve la vergüenza, vas otra vez al Cristo que le dijo a la mujer, ni yo te condeno. Si cuando vuelve el eco de tu fracaso, vas otra vez al Cristo resucitado que le preguntó a Pedro si lo amaba y volvió a confiarle ovejas. La victoria cristiana no siempre consiste en que no regresen pensamientos, muchas veces consiste en saber responderles con verdad. Y aquí necesito hablar de Judas por un momento porque la diferencia entre Pedro y Judas no fue quién pecó más, sino quién corrió a la gracia. Los dos fallaron, los dos traicionaron, los dos quedaron destrozados por dentro. Pero uno corrió a su propia desesperación y el otro, aunque quebrado, terminó siendo encontrado por la gracia. El enemigo no necesita que seas el peor pecador del mundo, le alcanza con que te convenzas de que ya no hay regreso. Le basta con que elijas el templo sin la cruz, la religión sin el abrazo del Padre, la vergüenza sin confesión, el remordimiento sin rendición. El remordimiento te hace sufrir, el arrepentimiento te hace volver, el remordimiento te encierra en ti mismo, el arrepentimiento te abre el camino al perdón. Hay personas que no necesitan sentir más culpa, necesitan rendirse de una vez, porque ya lloraron bastante, ya se odiaron bastante, ya se castigaron bastante, ya repitieron el error en la cabeza 1000 veces. Lo que falta no es más látigo interior, lo que falta es verdadera rendición delante de Dios. Decir, Señor, esto soy, esto hice, no lo excuso, no lo disfrazo, no lo negocio, pero tampoco quiero seguir viviendo lejos de tu gracia. Perdóname, límpiame, haz en mí lo que yo no puedo hacer. El Salmo 51 es la oración de alguien que entendió eso. David no dice, Señor, dale otra perspectiva a lo que pasó. No, dice, ten piedad de mí, pide limpieza, pide un corazón limpio, pide un espíritu recto, pide que le devuelvan el gozo. Eso me encanta, porque cuando el pecado entra, una de las primeras cosas que roba es el gozo. No siempre te roba el ministerio primero, no siempre te roba la apariencia primero, te roba el gozo, te vacía por dentro. Te deja funcional pero sin canción, activo pero sin frescura, presente pero sin deleite. Y David sabe que solo Dios puede restaurar eso. Por eso no pide una emoción nueva, pide restauración profunda. Y ese es otro punto que alguien necesita oír hoy. El perdón de Dios no es solamente jurídico, también es sanador. No solo te absuelve, también te limpia por dentro.
No solo cambia tu posición, empieza a tocar tus afectos, tus deseos, tu corazón, tu manera de mirar, tu manera de pensar, tu forma de amar. Dios no te perdona para dejarte igual de roto. Dios te perdona para iniciar una restauración integral. A veces lenta, a veces con lágrimas, a veces con acompañamiento, a veces con procesos serios de reparación, de confesión, de consejería, de reconciliación donde sea posible, pero restauración al fin. Eso sí, no confundamos restauración con romanticismo espiritual. A veces habrá cosas que debas reparar, a veces habrá que pedir perdón a personas, a veces habrá que cortar hábitos, a veces habrá que salir de relaciones tóxicas, a veces habrá que poner límites concretos, a veces habrá que asumir consecuencias con humildad. La gracia de Dios no te exime de caminar en verdad, pero sí te da la fuerza y la dignidad para hacerlo sin vivir aplastado por la condena. Y déjame decirte algo pastoralmente importante. Tal vez lo que te persigue no es un pecado tuyo solamente. Tal vez es culpa falsa, porque también existe eso. Hay personas que viven sintiéndose culpables por heridas que recibieron, por cosas que les hicieron, por abusos que soportaron, por abandonos que sufrieron, por traiciones que no causaron. Hay hijos cargando la culpa del caos de sus padres. Hay esposas cargando la culpa de la dureza de sus maridos. Hay personas que fueron manipuladas por años hasta creer que todo era su culpa. Y el Señor también quiere romper esa cadena. Porque no toda culpa que sientes viene de Dios. A veces viene de voces deformadas, de estructuras enfermas, de manipulación religiosa, de historias mal resueltas. Y el Evangelio también sana eso. Jesús no solo vino por pecadores conscientes, vino por heridos que ya no sabían distinguir entre pecado, vergüenza y dolor. Vino por gente a la que la vida le confundió el alma. Vino por personas que no sabían si necesitaban perdón o consuelo o ambas cosas. Y qué hermoso que en Cristo ambas cosas se encuentran. Hay perdón para el culpable arrepentido y hay ternura para el corazón herido. Hay limpieza para el pecado y hay medicina para la memoria lastimada. Yo no sé qué parte de este mensaje te toca más. Quizá eres David callando demasiado tiempo. Quizá eres el hijo pródigo queriendo volver pero creyendo que ya no hay lugar. Quizá eres la mujer de Juan 8, avergonzada en medio de acusadores. Quizá eres Pedro sintiendo que fallaste en el peor momento. Quizá simplemente eres alguien cansado de correr de la culpa. Pero en cualquiera de esos escenarios la respuesta del cielo sigue siendo Cristo. No más maquillaje espiritual. No más discursos ensayados, no más esconderte detrás de actividad religiosa. Cristo, solo Cristo, su sangre, su voz, su cruz, su resurrección, su palabra final sobre tu historia. Y necesito decir esto con claridad para que no quede duda. El enemigo quiere que recuerdes tu pecado sin recordar la cruz. Quiere que recuerdes la caída sin recordar la resurrección. Quiere que recuerdes la vergüenza sin recordar la sangre. Quiere que recuerdes el llanto de Pedro sin recordar el desayuno en la playa. Quiere que recuerdes el chiquero sin recordar el abrazo del Padre. Quiere que recuerdes las piedras sin recordar la voz que dijo, ni yo te condeno. Porque si logras separarte de la memoria de la gracia, la culpa vuelve a hacerse reina. Pero hoy el Espíritu Santo viene a unir otra vez tu memoria con el Evangelio. Y yo siento en el alma que alguien necesita dejar de discutir con Dios hoy. Dejar de decirle sí, pero fue muy grave. Sí, pero lo hice muchas veces. Sí, pero prometí y volví a caer. Sí, pero lastimé gente. Sí, pero me siento indigno. Sí, pero no me parezco a la versión de mí que alguna vez soñé. Ya basta de sí, pero la cruz no tiene un asterisco. La gracia no tiene letra pequeña escondida para avergonzarte al final. La invitación del Padre no dice excepto tu caso. La Biblia no dice si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar, salvo en situaciones especialmente vergonzosas. No, dice que perdona y limpia de toda maldad. Y cuando digo toda, es toda la que ya conoces y toda la que apenas empiezas a ver. Toda la que te avergüenza y toda la que ni sabías nombrar. Toda la que fue en secreto y toda la que fue pública. Toda la que hiciste en rebeldía y toda la que cometiste en debilidad. Toda. No porque el pecado sea poca cosa, sino porque Cristo es infinitamente suficiente. Entonces hoy tienes que tomar una decisión. Y no es una decisión emocional aunque puedas llorar. No es una decisión estética aunque suene bonita. Es una decisión espiritual.
¿O seguirás alimentando la culpa como si fuera tu penitencia privada? ¿O correrás al perdón de Dios como un hijo que por fin entendió que la casa del Padre sigue abierta? ¿O seguirás haciéndote juez de ti mismo? ¿O permitirás que el veredicto de Dios sea mayor que tu autoacusación? ¿O seguirás presentándote delante del Señor como jornalero? ¿O recibirás otra vez el abrazo de hijo? ¿O seguirás llamando final a lo que Dios quiere transformar en testimonio? Yo sé que a algunos les cuesta recibir una palabra así porque piensan que abarata la santidad. Pero yo te digo algo, la gracia verdadera no abarata la santidad, la hace posible. Porque la gente no cambia de verdad solo porque la aplastaron con culpa. Cambia cuando se encuentra con una gracia tan santa y tan inmerecida que le rompe el corazón. Cambia cuando entiende que fue perdonada a un precio demasiado alto como para seguir jugando con el pecado. Cambia cuando deja de esconderse y empieza a vivir en luz. Cambia cuando la cruz deja de ser teoría y se convierte en refugio real. Por eso, si has pecado, confiésalo. Si has caído, levántate. Si has escondido, exponlo delante de Dios. Si debes reparar, repara. Si debes pedir perdón, pídelos. Si debes cortar con algo, córtalo. Pero no sigas viviendo perseguido cuando el cielo te está llamando a vivir perdonado. No sigas huyendo cuando el Padre corre. No sigas cubriéndote con hojas cuando Dios ya proveyó sangre. No sigas alimentando la voz del acusador cuando el gran sumo sacerdote intercede por ti. Y te voy a decir algo más. Tu historia no termina en el capítulo de tu culpa. La culpa es un capítulo, no el título completo. El pecado fue un hecho, no tu nombre. La caída fue una escena, no tu identidad definitiva. Tu nombre verdadero en Cristo no es el que falló, la que arruinó todo, el que volvió a ensuciarse, la que decepcionó a todos. Tu nombre verdadero en Cristo es perdonado, redimida, restaurado, amada, recibido, limpiada, hijo, hija, nueva criatura por la obra de Jesús. Quizá hoy no te sientas así, está bien. La fe no empieza sintiendo, empieza creyendo. Creyendo que la palabra es más firme que tu emoción, creyendo que la cruz es más fuerte que tu memoria, creyendo que la sangre habla mejor que tu vergüenza, creyendo que Cristo no miente cuando dice que no hay condenación para los que están en Él, creyendo que el Padre no finge cuando corre, creyendo que el Espíritu no te está trayendo para humillarte, sino para restaurarte. Así que hoy, delante del Señor, suelta la piedra con la que te castiga, la piedra con la que te llamas, lo que Dios ya no te llama, la piedra con la que cada noche vuelves a golpear tu propia alma, suéltala, déjala caer a los pies de Cristo. Ya hubo suficientes piedras en esa historia, ya hubo suficiente noche en ese patio, ya hubo suficiente hambre en ese país lejano, ya hubo suficiente silencio en ese salmo. Es hora de volver, es hora de confesar, es hora de creer, es hora de dejar que Dios sea tan misericordioso como Él decidió ser. Y si me estás escuchando y dices, quiero eso, pero no sé cómo volver, vuelve con una oración sencilla. No hace falta un discurso largo, hace falta verdad. Dile, Señor, aquí estoy, no me escondo más, no tengo excusas, no tengo defensa. Traigo mi vergüenza, mi pecado, mi cansancio, mi culpa. Perdóname por Cristo, límpiame, arráncame esta carga, devuélveme el gozo, enséñame a caminar en verdad. No quiero seguir huyendo, hoy vuelvo a casa. Una oración así, nacida de un corazón rendido, abre ríos de gracia. Y para los que ya han vuelto, pero siguen siendo perseguidos por recuerdos viejos, hoy también hay palabra. Deja de discutir con el perdón que Dios ya pronunció sobre ti. No te concedas menos gracia que la que Cristo compró con su sangre. Humíllate, sí. Camina en santidad, sí. Sé vigilante, sí. Pero no vuelvas a construir una cárcel con materiales que el cielo ya derribó. Voy a terminar como empezamos. Hay batallas que se pelean en silencio y quizás esta ha sido una de ellas. Pero no tienes que pelearla solo. El Cordero ya venció. La cruz ya habló. La tumba ya fue vencida. El Padre sigue esperando en el camino. El Espíritu sigue atrayendo al sediento y la sangre de Jesús sigue siendo suficiente. Cuando la culpa te persigue, Dios te habla de perdón. Cuando la vergüenza te arrincona, Dios te habla de regreso. Cuando el enemigo te llama por tu pecado, Dios te llama por tu nombre. Cuando tú piensas que llegaste tarde, el Padre ya viene corriendo. Cuando crees que no mereces mesa, el cielo prepara fiesta. Cuando piensas que lo perdiste todo, Cristo te muestra que mientras haya gracia, todavía no terminó tu historia. Señor Jesús, hoy corremos a ti, no a nuestra fuerza,
no a nuestra imagen, no a nuestras promesas rotas, sino a ti. Te entregamos la culpa, la vergüenza, la memoria, la noche, el llanto y el peso. Perdónanos, límpianos, restáuranos, devuélvenos el gozo de tu salvación. Enséñanos a creer más en tu sangre que en nuestras caídas. Y si alguien hoy estaba lejos, tráelo de vuelta a casa con el abrazo del Padre. En tu nombre, amén. Y si esta palabra te habló al corazón, compártela con alguien más. Que otros también sepan que en Cristo todavía hay perdón, todavía hay gracia y todavía hay camino de regreso. Hay dolores que no te mataron, pero te dejaron tirado. No acabaron con tu respiración, pero sí con tus ganas. No te quitaron la vida, pero te robaron el impulso. Y eso es terrible, porque hay gente que está viva, pero quedó detenida en el último golpe que recibió. Quedó emocionalmente estacionada en aquella traición, en aquella llamada, en aquel diagnóstico, en aquella despedida, en aquella firma del divorcio, en aquella noche en que oró y el cielo pareció quedarse callado. Y yo vine a hablarte a ti, no al que viene impecable, no al que llega peinado espiritualmente, no al que trae una sonrisa de utilería. Vine a hablarle al que se quebró por dentro y siguió caminando por costumbre, al que aprendió a contestar todo bien cuando por dentro no está nada bien, al que se acostumbró a disimular, al que ya ni llora porque se le secó el alma, al que dice yo sigo, yo puedo, yo resisto, pero en el fondo sabe que hace tiempo no está avanzando, apenas está sobreviviendo. Y quiero arrancar con una verdad que te tiene que atravesar de punta a punta. Dios no solamente te ama cuando estás fuerte, Dios sabe llegar al sitio exacto donde el dolor te dejó. Él no te busca solo en tu mejor versión. Él no viene únicamente cuando ya ordenaste la casa, cuando ya se te acomodó el maquillaje, cuando ya armaste el discurso correcto. Él sabe encontrarte en el piso, Él sabe encontrarte en el silencio, Él sabe encontrarte cuando no tenés oración, cuando no tenés discurso, cuando no tenés fuerzas, cuando apenas te queda un suspiro. Porque hay algo que el dolor hace con todos nosotros, nos deja en algún lugar. A algunos los deja en un pozo, a otros los deja en una puerta, a otros los deja junto a una tumba, a otros los deja en una cama de hospital, a otros los deja en la silla vacía de la mesa, a otros los deja frente a una cuenta bancaria que no cierra, a otros los deja mirando el teléfono que ya no suena, a otros los deja con una Biblia abierta pero con el corazón cerrado. El dolor siempre deja una geografía, siempre deja un escenario, siempre deja una marca. Y la buena noticia del Evangelio no es que vos vas a poder solo. La buena noticia del Evangelio es que Cristo entra en ese escenario. Cristo entra en ese pozo. Cristo entra en esa calle. Cristo entra en esa casa. Cristo entra en esa memoria. Cristo entra en esa habitación donde hace años guardaste una parte de vos que nunca volviste a recoger. La Escritura dice en Salmo 34, 18... cercano está Jehová a los quebrantados de corazón y salva a los contritos de espíritu. Me fascina eso, porque no dice que Dios está cerca de los perfectos, de los invulnerables, de los que nunca se quiebran. Dice que está cerca de los quebrantados. O sea, hay una cercanía de Dios que solo conocen los que ya no pueden fingir. Hay una intimidad con el Padre que solo descubren los que llegaron al borde y se dieron cuenta de que si Él no lo sostiene, se desploman. Entonces déjame decirte algo con toda el alma. No te avergüences de tu cansancio. No te avergüences de tu herida. No te avergüences de haber llegado a un punto en el que dijiste, Señor, ya no puedo más. A veces esa es la oración más sincera que le hiciste a Dios en años. A veces ese ya no puedo más vale más que 500 frases religiosas dichas sin verdad. Porque a Dios no lo conmueve la decoración verbal. Lo conmueve la honestidad del corazón. Mira Jesús en Juan 11. Va camino al sepulcro de Lázaro. Él sabe lo que va a hacer. Él sabe que en minutos la tumba va a perder la discusión. Él sabe que la muerte no va a tener la última palabra. Y aún así, cuando ve el dolor de María, cuando ve llorar a los que amaban a Lázaro, la Biblia dice algo tan corto como inmenso. Jesús lloró. Eso me desarma, porque si yo hubiera escrito la escena, habría puesto a un Mesías que entra con música de victoria, con capa al viento, diciendo tranquilos. Vine a resolver, pero no, el Hijo de Dios se detiene y llora. ¿Sabes qué significa eso? Que el Señor no es indiferente a tu pena, no es un Dios de mármol, no es una deidad fría, no es un gerente celestial diciendo, bueno, supéralo, ya lo voy a arreglar. No,
Él entra en el dolor, lo siente, lo mira de frente. Jesús no llora porque no tenga poder, llora porque ama, llora porque la muerte le duele, llora porque el pecado dejó demasiadas ruinas en la historia humana, llora porque el cielo no se acostumbró jamás al dolor de sus hijos. Así que si alguna vez pensaste que Dios te ve llorar desde lejos, borra esa imagen. Cristo no mira tu duelo desde una tribuna, Cristo se mete, Cristo se conmueve, Cristo no minimiza lo que te pasó. Él no te dice, no era para tanto. Él sabe lo que pesa una traición, Él sabe lo que pesa una tumba, Él sabe lo que pesa una oración aparentemente no contestada, Él sabe lo que es llegar a Getsemaní, Él sabe lo que es sudar angustia. Él sabe lo que es decir, Padre, si es posible, pasa de mí esta copa. Así que no te me hagas el fuerte delante de alguien que ya conoce tus lágrimas mejor que vos. Ahora bien, el dolor no solo te hiere, el dolor te deja. Y yo quiero hablarte de 3 lugares donde el dolor suele dejar a la gente. El primero es el pozo. Salmo 40 contra 1 hasta 3 dice, pacientemente esperé a Jehová y se inclinó a mí y oyó mi clamor. Y me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso, puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos. Qué texto glorioso, porque no dice que David salió solo, dice que Dios lo sacó. No dice que David se dio una charla motivacional, no dice que hizo afirmaciones frente al espejo, no dice que respiró profundo y activó su mejor versión, dice que Jehová se inclinó, oyó y sacó. Hay pozos que no se vencen con voluntad humana. Hay lodos donde cuanto más te moves solo, más te hundís. Y algunos saben perfectamente de qué estoy hablando. Lo intentaste todo. Intentaste distraerte, trabajar más, viajar, dormir, no pensar, entretenerte, hacerte el espiritual, hacerte el fuerte, negar, anestesiar, racionalizar. Pero el alma seguía en el mismo lodo. Porque hay batallas donde la solución no es tu fuerza, la solución es la intervención de Dios. Y observa el movimiento del texto. Primero, Él oyó mi clamor. Segundo, Él me sacó. Tercero, Él puso mis pies sobre peña. Y cuarto, Él enderezó mis pasos. O sea, Dios no solo te rescata del sitio donde caíste, también estabiliza tu futuro. Él no te saca del barro para dejarte temblando en el borde. Él te pone sobre roca. Él no solo te arranca del pasado, Él endereza lo que viene. Y eso es una palabra para alguien. Dios no te va a sacar del hoy para dejarte improvisando mañana. Él tiene suelo firme para tus pies. El segundo lugar donde el dolor deja a la gente es en una puerta. Lucas 7 cuenta que Jesús llegó a la ciudad de Naín y justo a la entrada se cruza con un funeral, un muchacho muerto, hijo único, y la madre además viuda. O sea, si la desgracia hubiera tenido GPS, había puesto dirección exacta. Y dice la Biblia que cuando el Señor la vio, se compadeció de ella y le dijo, no llores. Luego tocó el féretro y dijo, joven, a ti te digo, levántate. Eso me toca profundamente, porque aquella mujer no salió a buscar a Jesús. Jesús la interceptó en la puerta del dolor. Ella iba acompañando una procesión fúnebre. Iba despidiendo lo último que le quedaba. No iba a un culto. No iba a una reunión de fe, no iba con expectativa, iba en ruina. Y ahí, en el trayecto de la pérdida, la misericordia la encontró. Hay gente que cree que solo Dios actúa cuando vos lo buscaste correctamente, cuando ayunaste bien, cuando oraste bien, cuando dijiste las palabras justas. Pero Naín nos demuestra otra cosa. A veces el Señor te sale al encuentro en mitad del caos. A veces vos ni siquiera estás caminando hacia el milagro, pero el milagro camina hacia vos. A veces no sos vos encontrando a Dios, es Dios encontrándote en la puerta donde pensaste que todo había terminado. Y ese levántate de Lucas 7 no es un simple verbo. Ahí hay una orden del cielo contra la dictadura de la muerte. Ahí hay una voz más fuerte que el luto. Ahí hay una sentencia divina diciendo, no voy a permitir que esto cierre tu historia. Y si eso no te enciende la fe, entonces no sé qué más decirte. Porque el mismo Cristo que habló sobre el féretro de Naín sigue teniendo autoridad para hablar sobre los sitios donde vos te diste por vencido. El tercer lugar donde el dolor deja a la gente junto a una cueva. Y ahí volvemos a Juan 11. Marta sale al encuentro del Señor con esa mezcla rara que tenemos todos cuando sufrimos. Fe y reproche, esperanza y desilusión, amor y desconcierto. Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. ¿Y cuántas veces hemos dicho lo mismo, aunque con otras palabras? Señor,
Si hubieras llegado antes, si hubieras frenado eso, si hubieras evitado aquello, si hubieras impedido esa partida, todos en algún momento hemos tenido nuestra versión de si hubieses estado aquí. Pero el problema es que nosotros pensamos el tiempo de Dios como si fuera un retraso y a veces en realidad es una preparación para una gloria mayor. Jesús no llegó tarde a Betania, llegó exactamente en el momento en que nadie más podía atribuir el milagro a una mejoría natural. Lázaro ya llevaba 4 días, ya no había esperanza humana. Ya nadie iba a decir, bueno, se había desmayado, bueno, no estaba tan muerto, bueno, fue coincidencia. No, cuando Cristo opera en escenarios así, queda claro que la gloria es solo de Él. Ahora escucha esto. Antes de llamar a Lázaro, Jesús dijo, quitad la piedra. Y esto me fascina, porque el que puede resucitar muertos también puede mover piedras, pero decidió que los hombres movieran la piedra. ¿Por qué? Porque hay milagros que son completamente divinos, pero hay obediencias que te tocan a vos. Dios hará lo que no podés hacer, pero no hará lo que sí podés obedecer. Hay gente esperando que Dios levante lo que está muerto, pero sigue abrazada a la piedra del resentimiento, la piedra del orgullo, la piedra de la autocompasión, la piedra del pecado secreto, la piedra del miedo, la piedra de así soy yo, la piedra de a esta edad ya no cambio, la piedra de después de lo que me hicieron no vuelvo a confiar. No, mi amado, si querés ver a Lázaro salir, primero hay que quitar la piedra. Y te voy a decir algo fuerte, a veces no es el diablo el que está cerrando la tumba, a veces somos nosotros acariciando la piedra. Porque el dolor tiene una cosa perversa, si no lo entregás, te termina dando identidad. Dejas de decir estoy herido y pasás a decir yo soy el herido. Dejas de decir me traicionaron y pasás a vivir como el traicionado. Dejas de decir pasé por ruina y pasás a comportarte como el arruinado. Y Dios no quiere solo sanar tu evento, quiere liberar tu identidad. Por eso Isaías 61, 1003 es tan poderoso. El Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí, me ha enviado a vendar a los quebrantados de corazón, a consolar a todos los enlutados, a ordenar que a los afligidos de Sión se les dé gloria en lugar de ceniza, óleo de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar del espíritu angustiado. Fíjate que el texto no dice que Dios te va a dejar con la ceniza un poco más prolija. No. Dice que te va a dar gloria en lugar de ceniza. O sea, reemplazo. Intercambio. Sustitución. La ceniza en la Biblia era señal de duelo, de ruina, de humillación. Y el Señor dice, yo no vengo solo a mirarte en ceniza, vengo a coronarte donde te desmoronaste. No es solo alivio, es restauración. No es solo sobrevivir, es ser reconfigurado por la gracia. No es solo que dejes de llorar, es que vuelvas a cantar. No es solo salir del piso, es salir con un testimonio que le devuelva esperanza a otros. Y cuando uno estudia un poquito el texto, descubre algo hermoso. Esa gloria o hermosura en lugar de ceniza tiene el sentido de adorno, de cabeza, de corona, de algo visible. O sea, Dios no solo sana en secreto, también devuelve dignidad. El dolor te avergonzó en público, pero la gracia de Dios también sabe honrarte delante de otros. El Señor no está limitado a curarte por dentro. Él puede devolverte rostro, postura, mirada, canción, deseo de vivir. Ahora, no me malinterpretes, no te estoy predicando positivismo barato, no te estoy diciendo piensa lindo y ya está. No, estoy hablando de la obra del Mesías sobre el corazón roto. Estoy hablando de Cristo metiéndose donde el trauma te dejó y diciendo no te voy a abandonar aquí, porque hay mensajes que te exigen salir del dolor sin pasar por la presencia. Eso es crueldad religiosa. Pero el Evangelio no te arrastra fuera del dolor a los tirones. El Evangelio mete a Jesús en el medio del dolor y desde ahí comienza la resurrección. El problema es que mucha gente quiere que Dios la levante, pero no quiere ser honesta con el lugar donde cayó. Y mientras no seas sincero con tu herida, no podés recibir la medicina correcta. El Señor no se ofende con la verdad. Él ya sabe lo que te pasó. Ya sabe por qué te cuesta confiar. Ya sabe por qué te endureciste, ya sabe por qué no cantas como antes, ya sabe por qué no te emociona nada, ya sabe por qué servís, pero estás apagado, ya sabe por qué te cuesta acercarte otra vez y aún sabiéndolo te sigue llamando. Yo siento que hay gente escuchando esto que hace tiempo no está enojada con la vida, está enojada con Dios y no lo dice porque suena feo, no lo dice porque le enseñaron que eso no se confiesa. Pero en el fondo dicen, Señor, ¿por qué no apareciste cuando más te necesitaba? Y yo no voy a minimizar esa pregunta. No la voy a barrer debajo de la alfombra. Pero sí te diré algo.
Dios soporta tus preguntas mejor que tus silencios. Tráele esa herida, tráele ese enojo, tráele esa confusión. Porque es preferible un grito honesto delante del Padre que 10 años de distancia religiosa. Lamentaciones 3, 21 hasta 24 me conmueve siempre. Jeremías está en un paisaje devastado y de pronto dice: esto recapacitaré en mi corazón, por lo tanto esperaré. Por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana, grande es tu fidelidad. Eso no lo escribió desde un spa ni desde una temporada cómoda, lo dijo en medio de ruinas. O sea, la esperanza bíblica no nace de una circunstancia favorable, nace de recordar quién es Dios cuando todo se cayó. Y quizás ahí está el milagro que alguien necesita hoy. No que cambie todo de golpe, aunque Dios puede hacerlo, sino que vuelva la memoria santa, que vuelvas a recordar que Dios sigue siendo Dios, que tu historia no dejó de estar en sus manos porque algo te dolió, que el Señor no renunció a vos porque vos estás cansado, que el dolor no anuló el propósito, que la noche no canceló el amanecer, que el sepulcro no tiene el derecho de decidir tu destino final. Quiero detenerme un instante en esto de levántate, porque es la palabra del título, es la esencia del mensaje. En hebreo, una palabra clave para levantarse es kum, que tiene el sentido de levantarse, ponerse en pie, establecerse, confirmarse, mantenerse firme. No es solo moverse del suelo, es recuperar postura, es pasar de la caída a la estabilidad. Y en el Nuevo Testamento una palabra central es ejeiro, que puede significar levantar, despertar, hacer ponerse en pie e incluso resucitar. Me encanta porque el lenguaje bíblico de levantarse no habla solo de ánimo, habla de vida. No habla solo de anímate un poquito, habla de un acto divino que te saca del estado en que quedaste y te reintroduce en el propósito. Por eso cuando Jesús dice, joven, a ti te digo, levántate, no está invitando a una mejora cosmética, está impartiendo vida donde había interrupción total. Y cuando Cristo te habla hoy, tampoco te está ofreciendo maquillaje espiritual. Él no viene a ayudarte a disimular tu ruina, Él viene a resucitar lo que quedó postrado, Él viene a despertar lo que se durmió, Él viene a poner de pie lo que el dolor dejó caído. Ahora hay otra escena tremenda en Marcos 5, la mujer del flujo de sangre, 12 años sangrando, 12 años gastando, 12 años sintiéndose impura, 12 años mirando cómo la vida seguía para todos menos para ella. Ese tipo de dolor es cruel porque no hace ruido como un accidente ni como una noticia repentina. Es el dolor lento, el desgaste, la hemorragia silenciosa. Es eso que no te mata hoy, pero te consume de a poco. ¿Y cuánta gente vive así? No explotó, no colapsó en un día, pero hace años viene perdiendo fuerza, alegría, pasión, fe, ganas, confianza. Y lo tremendo es que según la ley ceremonial, todo lo que esa mujer tocaba quedaba impuro. Imagínate la condena mental de vivir años creyendo que tu problema contamina. Hay gente que llega a pensar eso de sí misma. Yo arruino todo, yo soy una carga, yo contagio tristeza, yo no debería acercarme, yo mejor me quedo atrás. Pero cuando esa mujer toca a Jesús, ocurre el gran giro del Evangelio. Ella no contamina a Cristo, Cristo la limpia a ella. Eso es glorioso, porque el mundo te dice que tu herida te define. Tu fracaso te define, tu pecado te define, tu trauma te define, pero cuando tocas a Jesús, el flujo de condena se corta. Cuando tocas a Jesús, no es Él el que queda afectado por tu ruina. Sos vos el que queda transformado por su pureza. A Él no lo enferma tu herida, a vos te sana su presencia. Y observa cómo la llama hija, me encanta, porque no la nombra por su condición. No le dice hemorroísa, no le dice la enferma, no le dice la impura, no le dice la del problema. Le dice ella, primero identidad, después restauración. Porque Dios nunca trata tu dolor sin recordarte antes quién eres para Él. Y alguien necesita escuchar eso. Antes de ser el que cayó, el que lloró, el que fracasó, el que se equivocó, el que fue herido, sos hijo, sos hija. Y la identidad que Cristo te da es más fuerte que la herida que arrastras. Yo no sé exactamente cuál fue el lugar donde el dolor te dejó, pero te puedo decir algunas formas comunes. A veces te dejó en el lugar de la desconfianza. Nunca más te entregaste del todo después de aquello.
A veces te dejó en el lugar de la comparación. Ves a otros avanzar y tú sentís que quedaste congelado. A veces te dejó en el lugar del cinismo. Ya nada te sorprende, ya nada te entusiasma, ya nada te conmueve. A veces te dejó en el lugar del agotamiento. Haces lo correcto pero sin alma. A veces te dejó en el lugar de la culpa. Te pasó algo, sí, pero terminaste creyendo que todo fue culpa tuya. A veces te dejó en el lugar de la autosuficiencia. Nadie me vuelve a ver débil, nadie me vuelve a ayudar. Nunca más dependo. Y eso suena fuerte, pero en realidad suele ser una herida vieja con armadura nueva. Y el Señor hoy no viene a discutir tus mecanismos de defensa solamente, viene a mostrarte que ya no los necesitas para sobrevivir. Porque cuando Cristo se hace presente, uno puede bajar la guardia sin quedar destruido. Puede volver a confiar sin ingenuidad. Puede volver a amar sin negar que le dolió. Puede volver a servir sin vivir desde la herida. Puede volver a soñar sin ignorar las cicatrices. Porque te voy a decir algo que aprendí a los golpes. Dios no siempre quita primero la cicatriz. A veces primero devuelve la fuerza y luego transforma la cicatriz en testimonio. No todos los procesos de Dios son instantáneos, algunos sí. Algunos son de Lázaro, ven fuera, otros son de desatadle y dejadle ir. O sea, sales vivo, pero todavía hay vendas. Sales libre, pero todavía hay que desatar lo que te quedó pegado del sepulcro. Sales del pasado, pero aún tienes mentalidades que se quedaron enterradas contigo. Y aquí es donde mucha gente se frustra, porque creen que como ya lloraron en un altar, como ya oraron una vez, como ya pasaron al frente, entonces no deberían volver a sentir el peso. Pero algunas restauraciones tienen capas, algunas libertades tienen proceso, algunas resurrecciones requieren que la comunidad te ayude a quitar vendas. Por eso no te aísles, no te entierres vivo detrás de una espiritualidad individualista. Dios usa su palabra, usa su espíritu y también usa gente sana para desatar lo que todavía te aprieta. Eso sí, hay una diferencia enorme entre atravesar un proceso y hacerte amigo de la venda. Una cosa es sanar por etapas, otra cosa es acomodarte a vivir atado. Y yo siento que el Señor le está hablando a gente que se acostumbró a vivir un poquito enterrada, un poquito viva, un poquito muerta, un poquito creyente, un poquito apagada, un poquito esperanzada, un poquito resignada. Y el cielo no vino a administrar tu resignación, el cielo vino a confrontarla. Porque el dolor, cuando no se entrega, te empieza a predicar y predica feo. Te dice esto ya no cambia, te dice nunca vas a volver a ser el de antes, te dice nadie entiende, te dice tu mejor tiempo ya pasó, te dice después de lo que te hicieron cerrate, te dice no sirves para amar, te dice no vas a levantarte. Pero la voz de Cristo es más poderosa que la pedagogía del dolor. Por eso, no todo lo que oyes dentro tuyo viene del cielo. Hay pensamientos que no son discernimiento, son herida hablando. Hay conclusiones que no son madurez, son miedo envejecido. Hay frialdades que no son sabiduría, son protección mal resuelta. Y hoy el Espíritu Santo viene a separar tu verdadera identidad de la voz del daño. Teológicamente, esto es importante porque muchas personas creen que la meta de Dios es que ya no llores, y no exactamente. A veces la meta de Dios no es que dejes de llorar inmediatamente, sino que no llores solo. A veces no es eliminar de golpe el valle, sino caminar contigo por el valle. El salmista no dijo, nunca entraré al valle de sombra. Dijo, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno porque tú estarás conmigo. La presencia de Dios no siempre anula la geografía difícil, pero sí redefine lo que esa geografía puede hacer contigo. Déjame hablarle ahora a los que están en dolor financiero. A veces la iglesia habla del alma como si el bolsillo no doliera. Y duele la deuda, duele la humillación de no llegar, duele la vergüenza de no poder sostener, duele ver la heladera y hacer cuentas que no cierran, duele tener que fingir calma delante de los hijos, duele orar por provisión y sentir que todo tarda. Pero escucha bien, la ruina no tiene autoridad para definir tu identidad. No eres lo que debes, no eres el número rojo, no eres el negocio que cayó, no eres la puerta que se cerró, eres un hijo o una hija del Dios que sigue siendo proveedor. Tal vez hoy no ves la salida completa, pero el pozo no es tu apellido. Déjame hablarle a los que perdieron a alguien. Ese dolor tiene una textura distinta, no se arregla con una frase, no se corrige con un cliché, no se resuelve con todo pasa.
Hay ausencias que se meten en el calendario, en la mesa, en el olor de una prenda, en la hora del día, en una canción, en una fecha, en una silla. Y si ese es tu caso, no vengo a decirte que ya deberías haberlo superado. Vengo a decirte que el Cristo que lloró en Betania sabe acompañar el duelo sin humillarte. Y también vengo a decirte que la muerte no es soberana, que en Cristo la tumba no es punto final, que la resurrección no es metáfora bonita, es la garantía futura del reino. Y por eso, aún en el duelo, el creyente no llora sin esperanza. Déjame hablarle a los que fueron traicionados. Tal vez te rompieron la confianza, tal vez fue alguien que amabas, tal vez fue alguien del círculo íntimo, tal vez fue alguien de la iglesia, lo cual a veces duele peor porque uno esperaba santidad y recibió puñal. Escúchame, lo que te hicieron fue real y Dios no lo minimiza, pero no permitas que el traidor se convierta en el arquitecto de tu futuro. No le entregues a una traición el poder de cerrar para siempre tu capacidad de amar, de servir, de creer. Jesús fue traicionado, sí, pero no dejó que Judas le definiera el corazón. Sigue amando, sigue llamando, sigue restaurando. Y si Cristo pudo atravesar la traición sin convertirse en piedra, entonces hay esperanza para vos también. Déjame hablarle a los que están agotados espiritualmente. Servís, cantás, predicás, ayudas, sonríes, sostienes, aconsejas, trabajas para Dios, pero por dentro estás seco. No te fuiste del todo, pero hace rato no disfrutás. Te convertiste en una máquina santa. Sabés moverte en el lenguaje correcto, pero perdiste la frescura. Escúchame con amor. No necesitas solo vacaciones. Necesitas encuentro. No necesitas solo bajar la agenda. Necesitas volver a tocar a Cristo desde la verdad. Porque hay cansancios que no se resuelven descansando solamente, se resuelven siendo pastoreado por la presencia de Dios otra vez. Y quiero decir algo que puede sonar duro, pero te va a hacer bien. Dios no está comprometido con tu imagen de fortaleza. Está comprometido con tu restauración real. Si para sanarte tiene que desmontar el personaje, lo hará. Si para levantarte tiene que quebrar el orgullo, lo hará. Si para devolverte la ternura tiene que tocar el sitio que vienes evitando hace años, lo hará. Porque el Señor no vino a ayudarte a actuar mejor, vino a resucitarte. Por eso 1 Pedro 5:10 es una joya. Mas el Dios de toda gracia, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Me gusta eso de Él mismo. No mandará un asistente. No tercerizará tu proceso. Él mismo, el Dios de toda gracia. No de una gracia pequeña, no de una gracia parcial, no de una gracia teórica, de toda gracia. ¿Y qué hará? Perfeccionará, afirmará, fortalecerá, establecerá. O sea, Dios no solo te saca del dolor, te recompone. Hay gente que cree que después del sufrimiento uno queda para siempre defectuoso, como quien dice, y bueno, sobreviví pero arruinado. No, el texto dice que Dios te afirma. Hay temblores que no serán eternos. Hay inestabilidades que no serán para siempre. Hay una obra del Espíritu que te volverá a dar consistencia, volverás a tener eje, volverás a tener paz, volverás a decidir con claridad, volverás a orar sin sentir que tus palabras pegan en el techo, volverás a reír de verdad, volverás a vivir sin sentir que estás cargando un edificio sobre la espalda. Ahora, hay algo hermoso y desafiante a la vez. Dios suele levantarte exactamente del lugar donde el dolor te dejó, no de un lugar inventado. ¿Qué quiero decir? Que si el dolor te dejó en el rechazo, Dios te levanta revelándote adopción. Si el dolor te dejó en la culpa, Dios te levanta revelándote gracia. Si el dolor te dejó en el miedo, Dios te levanta revelándote paternidad. Si el dolor te dejó en la vergüenza, Dios te levanta devolviéndote dignidad. Si el dolor te dejó en la muerte interior, Dios te levanta impartiéndote vida. No es casual que en Isaías 61 el Mesías venga a vendar corazones, a consolar enlutados, a dar óleo de gozo, manto de alegría. El Evangelio no es abstracto, tiene precisión. Cristo sabe tocar el punto exacto. Él no receta lo mismo para todos. A Marta le habló de fe, a María le acompañó el llanto, a Lázaro le gritó hacia afuera, a la mujer del flujo la llamó hija, a la viuda de Naín la interrumpió en la puerta. A Pedro lo restauró en la misma área donde se había roto. Dios conoce el idioma particular de cada herida.
Entonces no compares tu proceso con el de otro. Hay quienes salen rápido del valle y otros caminan más tiempo. Hay quienes lloran mucho y quienes se quedan en silencio. Hay quienes necesitan reposo y quienes necesitan confrontación. Hay quienes necesitan que el Señor les diga ven y otros necesitan que les diga sal de ahí. Pero en todos los casos la mano del Maestro sigue siendo experta. Y escucha esto, Dios no tiene nostalgia de la versión rota de vos. A veces uno se acostumbra tanto a su dolor que ya no sabe quién sería sin Él, pero el Padre sí lo sabe. Él sí sabe cómo canta tu alma sana. Él sí sabe cómo ama tu corazón libre. Él sí sabe cómo sirve tu vida restaurada. Él sí sabe cómo sonríes cuando ya no te gobierna la herida y no se conformará con menos. Yo sé que hay gente que quisiera una prueba pequeña, un dolor más administrable, un desierto más corto. Pero lo cierto es que algunos de los lugares más oscuros de tu vida pueden volverse el escenario más potente de la gloria de Dios. No porque el dolor sea bueno en sí mismo. No romantizamos el sufrimiento. La muerte sigue siendo enemiga, la traición sigue siendo maldad, la pérdida sigue siendo pérdida. Pero el Señor tiene esa capacidad divina de entrar en aquello que quiso destruirte y sacar de ahí una historia nueva. No porque el mal sea santo, sino porque Dios es soberano. No porque la herida haya sido justa, sino porque la gracia sigue siendo más grande. No porque el pozo fuera necesario para siempre, sino porque tu Redentor desciende hasta donde haga falta. Y aquí quiero hablarte con toda claridad pastoral. Si el dolor te dejó en pecado, también de ahí Dios puede levantarte. Porque algunos no quedaron tirados por lo que les hicieron, quedaron tirados por lo que eligieron después del golpe. Y entonces vino la culpa, la doble vergüenza, la sensación de ahora sí me arruiné del todo. Pero si el hijo pródigo pudo volver, vos también. Si Pedro pudo ser restaurado después de negar, vos también. Si la gracia alcanza al ladrón de la cruz en el último tramo, entonces no me vengas con que Dios ya no puede tocar tu historia. Donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Eso no abarata la santidad, magnifica la cruz. Ahora bien, que la gracia alcance no significa que el proceso no importe. Si Jesús te dice quita la piedra, quítala. Si te pide confesar, confiesa. Si te pide perdonar, perdona. Si te pide soltar, suelta. Si te pide cerrar esa puerta, ciérrala. Si te pide pedir ayuda, pídela. Si te pide dejar esa relación que te seca, déjala. Si te pide ordenar la vida, ordénala. No le pidas resurrección mientras cuidas el ambiente de sepulcro. Porque hay personas que oran por un nuevo comienzo mientras alimentan exactamente lo que las dejó en ruina. Y el Señor hoy te ama demasiado como para bendecir el mismo patrón que te desangró. Su gracia no es complicidad con tu autodestrucción. Su gracia es poder santo para sacarte de ahí. Y sé que algunos están pensando, pero ¿y si no vuelvo a ser el mismo? Y te tengo noticias, probablemente no vuelvas a ser el mismo. Vas a ser más profundo, vas a ser más sensible, vas a ser más compasivo. Vas a distinguir mejor la voz de Dios. Vas a depender más del cielo y menos de la carne. Vas a llevar una ternura que antes no tenías. Vas a dejar de admirar solo la fuerza y empezarás a honrar la fidelidad. No vas a salir de esta igual. Vas a salir transformado. A veces queremos que Dios nos devuelva exactamente la vieja versión y el Señor dice, tengo algo mejor. No te devuelvo intacto al punto anterior, te llevo maduro al próximo. Lázaro no salió del sepulcro para volver a ser el de antes sin más. La familia nunca volvió a mirar a Jesús igual. La casa de Betania cambió para siempre. La viuda de Naín nunca volvió a mirar un funeral igual. La mujer del flujo nunca volvió a caminar entre la multitud igual. El dolor tocado por Cristo no te deja como estabas, te deja marcado por gloria. Yo quisiera hablar ahora directamente al corazón que ya había renunciado a esperar, a esa persona que no está en crisis visible, pero sí en resignación profunda, ya no pelea, ya no pide, ya no sueña, ya se adaptó. Y eso a veces es más peligroso que llorar, porque el llanto todavía tiene pulso, pero la resignación ya bajó la persiana. Y hoy en el nombre del Señor vengo a desafiar esa resignación. No te acomodes a un sepulcro decorado, no te acostumbres a vivir a media luz. No me digas hasta acá llegué cuando Cristo sigue teniendo voz para llamar afuera lo que parecía enterrado. Dios te está diciendo, no te dejé para que hicieras residencia en el sitio del dolor. No te sostuve para que te acostumbraras al piso. No morí en una cruz para que vivas toda la vida identificado con tu peor capítulo. Hay más, hay vida, hay futuro, hay roca después del lodo, hay canción después del pozo,
Hay manto de alegría después del espíritu angustiado, hay peña después del barro, hay mañana después de la noche, hay ven fuera después de la cueva. Y alguien dirá, sí, pero pasaron años. ¿Y qué? La mujer del flujo padeció 12 años, Lázaro llevaba 4 días, Israel esperó siglos por el cumplimiento del Mesías. Marta pensó que ya era tarde, María pensó que ya no había nada que hacer. La viuda de Naín iba camino al entierro, pero el tiempo que para vos parece certificado de defunción, para Dios sigue siendo territorio de gloria. No le pongas un demasiado tarde a lo que Dios todavía puede tocar. No le pongas un sello de irreversible a lo que Cristo puede llamar por nombre. No le pongas final a un capítulo que el Espíritu Santo sigue escribiendo. Y hoy quiero hacerte una pregunta que no es retórica, es del alma. ¿Dónde te dejó el dolor? Piénsalo bien. ¿En qué lugar te dejó? ¿Te dejó en el miedo, en el duelo, en la culpa, en la vergüenza, en la apatía, en la autoexigencia, en la desconfianza, en la tristeza crónica, en la ruina, en la rabia, en el cansancio? Identifícalo, nómbralo, porque el Señor no le teme al nombre de tu herida. Y una vez que lo reconozcas, oye lo que el Espíritu dice hoy, de ahí mismo te voy a levantar. No después de que seas otro, no después de que finjas mejor, no después de que ya no duela, de ahí mismo, del pozo, de la puerta, de la cueva, del luto, del barro, de la cama, del rincón donde te apagaste, del recuerdo donde te congelaste, del sitio que venís evitando, de ahí, porque el Evangelio de Jesucristo no es solo perdón para el pecador, es también levantamiento para el quebrado, es consuelo para el enlutado, es dignidad para el avergonzado, es compañía para el solo, es voz para el callado, es roca para el inestable, es resurrección para lo que parecía terminado. Así que hoy yo me rehúso a terminar este mensaje dejándote solo con una idea linda. No, quiero terminar profetizando palabra de vida sobre tu corazón. Y cuando digo profetizando, lo digo en el sentido bíblico de declarar la verdad de Dios sobre una situación concreta. Declaro que el pozo no te tragará. Declaro que el lodo no será tu domicilio permanente. Declaro que la cueva no podrá retener para siempre lo que Cristo llamó a vivir. Declaro que las vendas van a caer. Declaro que la ceniza no será el último atuendo de tu historia. Declaro que el óleo de gozo volverá. Declaro que la fidelidad de Dios será más grande que tu noche. Declaro que volverás a sentir esperanza sin culpa. Declaro que volverás a confiar sin volverte ingenuo. Declaro que volverás a servir sin sangrar por dentro. Declaro que volverás a amar sin negarte a ti mismo. Declaro que el Dios de toda gracia te perfeccionará, te afirmará, te fortalecerá y te establecerá. Y antes de cerrar, quiero hablarle al que piensa, yo quisiera creer eso, pero no tengo fuerzas. Perfecto. Entonces esto no depende de la fuerza que traes, sino del Cristo que se acerca. Nadie le pidió al muerto de Naín que colaborara con energía. Nadie le exigió a Lázaro entusiasmo previo. Nadie le pidió a la viuda de Naín que alabara antes del milagro. Nadie le pidió a la mujer del flujo que llegara impecable. Lo que hubo fue encuentro. Lo que hubo fue toque. Lo que hubo fue palabra. Lo que hubo fue misericordia. Así que si lo único que te queda hoy es un hilo de fe, tráelo. Si lo único que puedes decir es Señor, ayúdame, dilo. Si lo único que puedes hacer es extender la mano como la mujer entre la multitud, hazlo. Si lo único que puedes ofrecer es una lágrima, entrégala. Porque cuando lo poco humano toca la abundancia divina, el milagro empieza. Voy a terminar como debe terminar un mensaje así, orando. Señor Jesús, entra ahora mismo en el lugar donde el dolor dejó a cada persona que está escuchando esta palabra. Entra al pozo, entra a la puerta, entra a la cueva, entra a la habitación del duelo, entra a la noche del cansancio, entra al rincón donde se apagó la esperanza, toca con tu mano lo que quedó paralizado, habla con tu voz sobre lo que se quedó muerto por dentro, quita la mentira que el dolor sembró, arranca la vergüenza, arranca la culpa, arranca la resignación, viste con manto de alegría al que solo conoce ceniza, pon roca debajo de los pies del que está en barro, devuelve canción al que solo tiene silencio, sana al quebrantado, levanta al caído, fortalece al agotado,
y que cada persona pueda decir, como el salmista, que tú oíste su clamor, te inclinaste y la sacaste del pozo. En tu nombre, Jesús. Amén. Y si esta palabra te habló de verdad, no la guardes. Compártela con alguien que hoy se sienta tirado en el lugar donde el dolor lo dejó. Suscríbete, acompáñanos y ayúdanos a seguir llevando esperanza, porque hay demasiada gente respirando, pero esperando una voz del cielo que le diga otra vez, levántate. I'll be all right. You don't have to stay. If you've already chosen, I won't stand in your way. I can feel it in your distance, in the way you barely speak, like your heart is somewhere else now, somewhere I can't reach. I was trying just to hold us while you slowly slipped away. Now I'm left with all the silence you didn't want to say. Maybe I just held on to something already gone. I'll be fine, you can leave. You don't owe me anything. If your heart has found a way out of what we used to be, I'll be fine, don't look back. I'll survive this empty space. Not tonight, maybe not soon, but I'll learn to be okay. We don't need to fake the feeling, I can see it in your eyes. There's no reason left for staying when the love already died. Through the quiet in your voice, I can hear your choice. I'll be fine, you can leave. You don't owe me anything. If your heart has found a way out of what we used to be, I'll be fine, don't look back. I'll survive this empty space. Not tonight, maybe not soon, but I'll learn to be okay. I don't need a reason why, I can see it in goodbye. And it breaks me, yeah, it does, but I won't ask you to stay. I'll be fine, you can leave. You don't owe me anything. If your heart has found a way out of what we used to be, I'll be fine, don't look back. I'll survive this empty space. Not tonight, maybe not soon, but I'll learn to be okay. I'll be all right.